52, mientras se siguen acercando algunos aficionados más aquí a cancha del Sportivo Trinidense para lo que será el partido que arranca en exactamente 18 minutos entre Nacional y Sol de América. Tendrá un debut el equipo de Tacuarí, como es el chico Bedoya. Datos de la sub-19, Sebastián Bedoya Corrales. Nació en el 11/8/2006, oriundo Curzú de Hierro, de Concepción. Hoy Concepción está de aniversario. Mucha felicidad a la ciudad de Concepción. Delantero, formativa en Tacuarí. El debut del chico Sebastián Bedoya Corrales en el equipo de Tacuarí. A todo ponerle Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Muy bien las cosas, el público, el frío, la baja temperatura en Ciudad del Este, aguardando el partido en esta apertura de fecha. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Mañana juegan Ameliano Libertad, el partido a las 14:30 en cancha de Nacional. El partido Ameliano Libertad, Olimpia Trinidense. Estamos hablando de este juego en el Defensores del Chaco a las 5 de la tarde. El lunes cierran la programación General Caballero y el 2 de mayo. Evidentemente, quizá un poco más motivado por General Caballero por el último empate, recibiendo al 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Tu casa con Sica queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Muy bien, ocurre, Carlos, que hay unos cursos especiales en la Conmebol y entre ellos está Peluso, que he visto en las redes, quería entrevistarlo a Peluso, que ya dejó la actividad de campo, ¿no? Sí, él está como uno de los asesores técnicos de la Conmebol hace años, junto a Maturana, Ever también estaba, Almeida, 6-7 figuras, ex entrenadores que hacen un informe técnico de las Copa América, de las Copa Libertadores, como va el fútbol sudamericano. Y bueno, dejó de dirigir y esa es su tarea, y de todos esos nombres que cité, el que más está en la Conmebol es Peluso. Oh, por eso le dije a Gerardo, si no me hubieras dado el número, después dame, yo le voy a escribir a Peluso. No está ahora Peluso. Probá, por favor, probá. Escuchando el partido en la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad Papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Después, con mayor tiempo, con Gerardo Peluso, con relación a esto, se dejó la profesión, creo que no llegaba a 66 años, menos. Y no debe tener un poquito más. ¿Más tiene? Sí, yo creo que está por los dos. ¿Por mi edad? No. Entonces más viejo que vos. No. 70 por ahí pienso que debe tener Peluso. Pero hay que mirar. Pero él hace un tiempo que está en esta tarea en la Conmebol de hacer informes. 70. Que hacen un informe, creo que son 6, 8 profesionales. Estaba Maturana, Peluso, se van acoplando otros entrenadores y tratan de hacer un informe técnico de los partidos de Copa América. Almeida también estaba un tiempo, no sé ahora si sigue, porque como viajó a Ecuador y es más complicado venir desde Ecuador. Nosotros le invitamos en esa oportunidad a Neri Pumpido y al colombiano. Maturana, claro. Sí. Maturana está en la misma función. Sí, en la misma función. Neri hoy es el encargado de no, pero ¿cómo le ha de picar a un técnico que ya no está a hacer lo que hace? Porque, no sé, queríamos hablar con él. Pero ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que al contrario, el técnico de que se inicia, como a vos te educaron,
y te enseñaron y te mostraron cosas, cuando vos llegás a abrazar la profesión, hacer lo mismo. Y esto también, siguen aconsejando cosas, contando lo que ellos, claro, lo que ellos conocen para que crezca el fútbol, porque la verdad el fútbol te cambió la vida y me parece que es una tarea que, ya que no estás dirigiendo, también es reconfortante. Ya no dirijo, ni siquiera vivo en Paraguay, pero yo sigo Olimpia muerto. Soy un hincha más de Olimpia, esa es la verdad. Dejemos el profesional de lado, ¿no? Acá no estoy vendiendo nada, ni busco trabajo. Simple y llanamente que Olimpia para mí fue muy importante, me dio mucho, aprendí mucho y me quedaron cosas muy importantes. Olimpia es un club muy especial y lo sostengo, que llegar a Olimpia, el que no sabe exactamente bien que es un club mítico, con historia de verdad, yo creo que ahí es donde uno aprende, ¿no? Frases de colección. Claro, juega Cerro, por eso queríamos entrevistarlo a Gerardo Peluso este mediodía, va a decir el hincha de Cerro. Llaman a un técnico que está enamorado del Olimpia, pero bueno, este mediodía no nos pudiste atender, te estábamos llamando. Gerardo, ¿cómo te va? Te habla Arturo, Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Sí, te escuchamos, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Sí, Arturo te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, ¿cuánto tiempo te queda en el país, Gerardo? No, yo ya me regresé a Montevideo. Perdón. Estoy acá en Montevideo. Porque te estamos viendo en la página dando, tu tarea en la Conmebol específica, instructor, contanos en la parte técnica. Sí, claro, estuve esta semana ya colaborando en el área de desarrollo donde estamos ya hace algunos años. Estamos colaborando con la parte del arbitraje porque se está trabajando con un programa que se llama Talentos, que son jóvenes árbitros que durante un año se le hace un seguimiento, cada 3 meses son reuniones con ellos, digamos que una especie de puesta a punto, y se le va siguiendo a cada uno de ellos en sus respectivos países. Y en una palabra, es ir preparando los que pintan que pueden llegar a ser árbitros internacionales, las jóvenes promesas, digamos. ¿Y qué? ¿Le dan una orientación de qué es cómo se desarrolla todo? ¿Cuál es el beneficio que recibe el árbitro de usted en el buen sentido de las instrucciones o indicaciones? ¿Cuál es la palabra implementada teniendo a los árbitros que escuchan a ustedes en las charlas? Bueno, la parte que nos corresponde a nosotros, en una palabra, a los árbitros los están preparando, cada vez los están preparando mejor, que creo que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y hace cuestión de 4 años, en conversaciones que manteníamos en el área de desarrollo, ellos, entre todos entendimos que aprender a observar, a analizar y a sacar conclusiones en la parte de lo que es el juego mismo, porque ellos también tienen que analizar a los equipos que van a enfrentar, a los jugadores que van a enfrentar, y acá lo que pasa es por entender mejor el juego, o sea, qué es un sistema de juego, qué sistema utilizan, cómo son las tácticas, cómo son las transiciones, cómo se ubican los jugadores en el campo. Yo creo que eso va más allá de las reglas de juego. Nosotros en eso no entramos porque lógicamente los que saben de eso son ellos. Pero bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros como entrenadores de analizar y observar un partido de fútbol, un equipo o un jugador, tratamos de ayudarlos en ese sentido para que ellos también aprendan a observar desde otro punto de vista y entiendan mejor el juego, ¿no? Brillante, Gerardo. ¿Y de qué países participan en esto que ustedes exponen? Todos los países, los 10 países de Sudamérica. ¿Y ahí se selecciona... Sí, ¿cómo? Perdón. Pero discúlpame, Gerardo, ¿de qué edad a qué edad? Porque estamos hablando de quienes van a ser árbitros, todavía no son, ¿verdad? No, son árbitros, sí. Hay algunos que son árbitros de primera categoría ya, pero que todavía no son... Las jóvenes promesas se les llama, y más o menos para tener una edad, y entre los 20 y los 30 años, oscila ahí, porque ya a los 30 años... El árbitro que ya con 30 años por lo menos no se perfila para ser internacional es porque ya deja de ser una promesa. A ver, para trasladarlo a la persona que entiende el fútbol de repente como hincha, y el que ya a los 23, 24 años no es una promesa para jugar en una selección nacional, ya después es difícil que a los 30 años
pueda llegar a hacerlo, ¿me entendés, Arturo? Sí, entiendo, Gerardo. ¿Y qué tiempo tiene el curso que ustedes dan? ¿De cuándo a cuándo? Bueno, este es un programa que se realiza durante un año, se le hace un seguimiento a los árbitros y las actividades de nosotros cada 3 meses. Cada 3 meses, a veces se ha hecho, por ejemplo, en el mes de enero se hizo por Zoom, cada uno en sus países, pero en esta oportunidad se aprovechó esta semana que no hay competencias internacionales para que los árbitros internacionales estén en sus propios países. Ejemplo, entre semana se jugó una fecha ahí en Paraguay. Entonces, al estar todos los árbitros a disposición, porque no hay Libertadores, no hay Sudamericana, está la posibilidad de que estos que de repente actúan en primera división tengan la posibilidad de ir a Paraguay y estuvieron toda la semana. Ellos comenzaron el lunes de mañana a primera hora y finalizaron la tarea el viernes a mediodía. Esto es a full, es de mañana a mediodía, de tarde y de noche. O sea, es muy bien aprovechado el tiempo. Y bueno, y nosotros queremos charlar contigo con mayor tiempo, Gerardo. Una vez que estés en Asunción te volvemos a llamar. Siempre fuiste muy atento con nosotros. Por eso, viendo las instrucciones, lo que daban en la página, dijimos, vamos a hablar con Gerardo Peluso y nos atendés diferentemente ya en Uruguay. Muchísimas gracias, Gerardo, y feliz fin de semana. Gracias, sí, un saludo a muchos amigos que he querido compartir con ellos y la verdad que hubo mucho trabajo, no me dio el tiempo. Mira, a Asunción prácticamente no fui, estuve toda la semana concentrado, así que un abrazo grande para todos mis amigos ahí. Gracias, muy amable, como siempre, muy amable, Gerardo Peluso. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá Todoterreno venía a Nerimar y por compras de 500.000 guaraníes participás del sorteo de grandes premios. Mamá Todoterreno Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Les habla Romero, el árbitro del partido. Dito Laguna, novedad, los equipos al campo. En este momento salen rumbo al campo de juego las formaciones de Nacional y Sol de América. Sol con la tradicional camiseta azul y hoy Nacional va con la alternativa, la remera anaranjada. Están entrando en este momento. Arbitraje de Derlis López. Se van a ir acomodando los protagonistas para este partido que arranca dentro de 5 minutos, Arturo. Muy bien, los equipos al campo en el este. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirea. La opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo presume Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brido Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es raro, pero el fútbol te enseña que un equipo campeón vos lo sentís 4 o 5 fechas antes. Esta es la sensación que me dio Cerro frente a Guaraní, que estaba el grupo preparado y convencido de que el campeonato estaba al alcance de la mano y que ellos a través de ese convencimiento y esa mentalidad estaban encaminados para ese título. Es cierto que le quedan 3 finales, la de hoy y 2 restantes. Es cierto que están puntos iguales con Libertad y por resultados entre ambos, Cerro se lleva la ventaja. Pero el partido de Guaraní me marcó aquello de que uno siente cuando un futbolista sabe y asume el rol protagónico de decir, este campeonato es nuestro. Muchos dirán que se gana en la última fecha porque en la última fecha se define o en la penúltima. Pero reitero, hemos crecido y estamos convencidos que 3 o 4 fechas antes uno lo siente. A veces siendo puntero sabés que no vas a llegar, lo querés revertir y es imposible. Es increíble, es la pasión que despierta este juego y son esos pequeños grandes detalles lo que marcan lo que es este fútbol, cuando muchos te dicen en el fútbol no hay lógica. Pasa por un estado de ánimo muchas veces, pasa por la mentalidad, pasa por la fe, pasa por el convencimiento. Por supuesto que pasa por lo físico, por lo táctico, por lo estratégico y también por lo técnico. Pero repito, la parte anímica para quien les habla es fundamental. Cerro me transmitió esa sensación con Guaraní.
Por supuesto que lo tiene que confirmar hoy, frente a un Tacuarí que para mi gusto sorprende con el debut del chico Bedoya, no por Bedoya, sino por la importancia del partido, a no ser que esté tan apremiado, pero hace 3 fechas le faltaba 189 minutos, pero no creo que sea ese el verdadero motivo, teniendo a futbolistas más hechos y con más experiencia para jugar en el ataque. Porque si en verdad reunía esas condiciones, llamaría o llama, ¿por qué no lo hicieron debutar antes si tiene esas condiciones y juega este partido decisivo? Coste que pregoné toda la vida, que si vos sos de equipo chico, cuando jugás con Olimpia, con Cerro y Libertad, usá los 180 minutos que te corresponden en el campeonato para que jueguen tus chicos, porque ese partido se supone que lo vas a perder, teóricamente, con aquel viejo verso, era un partido que en los papeles era perdible. Pero eso no le importa a Cerro. Cerro lo que necesita es ganar para seguir acariciando este campeonato que saca de la galera, porque hace 9, 10 fechas nadie le daba chance, llegó Manolo y todo comenzó a cambiar. Muy bien, la opinión de Carlos en la previa. Moverá la pelota Wilder Viena. Se mueve de un lado a otro Derlis Rodríguez en el equipo de Tacuarí. Víctor, ¿qué pasa contigo? A punto de empezar el partido en Trinidad, va a mover la pelota Nacional, solamente se espera el pitazo inicial de Derlis López. Hay 50 personas, decía. Y más o menos 100, yo creo, Arturo, que llegamos en Bueno, este llegaste a decir menos de 100. Sí, hace rato sí, pero entró un poquito más de gente, mejoró, pero igual creo que hasta ahí llegamos, hasta 100 más o menos en este momento. Bueno, sí, porque nos contaba Francisco ayer que el partido General Caballero Trinidense, 30 pagantes. Así es, 30 pagantes nada más aquí en Trinidad. Yo creo que vamos a superar al menos ese número, pero igual sigue siendo muy escaso para estos dos clubes tradicionales. Muy bien, el árbitro va a autorizar el comienzo. Ahí está el árbitro Blas Romero, todo listo, lo sigue por Monumental. Lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza NGO. Espera un minuto el árbitro para las 17 en punto. Arturo. El señor. Movió Nacional, en marcha el partido entre Sol de América y la Academia. Comenzó el fútbol en el este. Monumental. Baez con la pelota, pone un pelotazo largo, viene para buscar la Churina, Guaya aguanta, está girando bien, pelota a la derecha, mano, dijo el asistente, tiro libre para Tacuarí sobre la izquierda y en su campo. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda la vida con vos. La Plata Empeño es la primera casa en pedidos del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Está buscando la pelota Ferrá, que sería el conductor. Vamos a ver cómo se plantea el partido. Pelota afuera, hablo de Tacuarí, saca de costado. Corresponde al equipo de Tacuarí sobre la izquierda, Carlos. Primer central en Tacuarí, Cabral por el sector derecho con la número 18. Henderson, que anduvo bien en el campeonato, central por izquierda. Sí, señor, el saque de costado. Arzamendi ubicó la pelota. Churín viene para buscar la pelota. Preparado Iturbe sobre la izquierda. Balón más sobre mitad de campo. Piridamota de cachetada para Iturbe. Jugó la pelota bien. Entrega balón de Jesús. De Jesús jugó para Baez. Es que digo, Alan. Alan pone un pelotazo largo. Vino el rechazo. Mitad del terreno. Juega 0 en ataque. En Argentina 30 primer tiempo, Godoy Cruz y San Lorenzo 0-0 la visita. Están jugando Adán Vareiro e Iván Leguizamo. De Jesús con la pelota, entregando el balón para Baez. Y pregunta por balón, está en el banco. La pelota la tiene Arzamendia. Arzamendia con la pelota y pensar que ante de Manolo vivía en el banco. Así es. Y a veces ni iba al banco. Sí, señor. 0-0 partido. Los frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloqueado por los amanecer de Granjero Campo 9. En el lado raso encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capiatá Thompson. La pelota a mitad de terreno. Morel ve pasar con toda la Viera. Entregó la pelota para Alan Benítez cuando viene la marca. Cubriendo el jugador Rodríguez. Pelotazo al lado derecha. Cerca de un rebote en el de Cerro Aguayo. Y estilo de portería. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, con una enorme concurrencia en el este. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con bombero. Es paraguayo y sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de protegido. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillami 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu
parrilla preferida. Moviendo la pelota cuando buscaba Ruiz a izquierda, largo el envío, se metía el jugador de Loya, le cancelaron el camino, recupera Cerro balón, juega Peri Damota, entregó para Iturbe, viene a buscar ataque frontal, ubica la pelota para Churín, se desprende, juega bien Paraguayo buscando sacar un disparo, pero vino la marca por el medio, recupera Ruiz para el equipo de Tacuarí, pero pierde en la salida, la pelota va para Churín, coloca la pelota al medio, marca bien Cabral, coloca por bajo, entrega para Fernández Salida de Tacuarí. Esta mañana fecha 9 intermedia, Carapeguá le ganó de visita 3-0 al 3 de febrero y Recoleta 1-0 Encarnación. Ahí saca de costado, corresponde, marcaba Morel, 3 minutos Carlos. El dominio es de Cerro Porteño. Tacuarí no puede hacer 3 toques seguidos, recupera enseguida. El juego se realiza o se juega en campo de Tacuarí. Saca de costado, está Domínguez con el balón, colocando la pelota Cabral, Everson pide, pelota para el arquero Espínola, Espínola con el balón, juega la pelota para el brasileño Everson, sale sobre el izquierdo un poco más arriba Pedroso, prefiere jugar un pelotazo largo, vino la marca, pelota fuera y saca de costado para Tacuarí. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura, mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjeta crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota larga, va a salir el equipo de Tacuarí. Se lleva la pelota sobre la punta izquierda, cachó falta, juez sanciona, no dejó seguir cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 partido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitero utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. El que va a sacar la pelota, Jan. Señores, serían usados los 4. ¿Qué pasa, Víctor, contigo? Sobre 4 minutos del primer tiempo, aquí sigue 0-0 el partido entre Nacional y Sol de América. Minutos iniciales de estudio para ambos equipos. Todavía no hay aceleración o situaciones cercanas a las porterías. Sacó Jan, cortita nomás sobre la izquierda. Está Báez con la pelota, lo tira de Jesús. Una misma línea, la pelota de Jesús se abre, nada esperando. Un poco más arriba, Peri Damota. Círculo grande para Monel. Sale el equipo de Cerro, la pelota la tiene. Colocando de Jesús, un poco más arriba, Alan, toca de Cerro. Cierra los espacios, Tacuarí. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 9 de la intermedia, ambos partidos a las 10 de la mañana en Capiatá, Martín Ledesma, Tempetarí y en Villarrica, Guaireña, 12 de junio. Sube Alan para el saque de costado, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo de las bases de desde Sevilla. Lo tiene igualado en el este, 0-0. Eso seguro, Chaco. Replegado, pelota que la consigue Rodríguez, giró Rodríguez, viene a provocar por el medio, se molesta lo de Cerro, no, la pelota arriba, marca bien, restando en el fondo Cabral de cachetada, pelota que viene tirando Ferral, sale el brasileño, picó la pelota a la derecha, se moviliza Bedoya, pero vino, cierre la marca, ganó Bedoya, giró Bedoya, iba al piso como hubo falta, el psicoárbitro del partido, controla Alan, baja la pelota para allá. En Villeta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque a encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Tacuarí con un 4-4-2 con 2 tipos rápidos arriba, Bedoya del medio hacia la derecha, Rodríguez del medio hacia la izquierda, en el medio Ruiz, el segundo punta, Rodríguez a la derecha, pero cerrándose como mediocampista a la derecha, en el medio Ferraz con el número 14 Pedroso y a la izquierda Clar, es el esquema, 2 rápidos, repito, Ruiz del medio hacia la izquierda y el chico Bedoya del medio a la derecha con la 31. La pelota la tiene por el fondo de Jesús, buscando Alan la pelota, viene cubriendo Clar por el medio, la pelota la recibe, saliendo va, cierra los espacios o intenta hacerlo Tacuarí, consciente de lo que puede correr en el trámite, Iturbe con la pelota, arrancó Iturbe en una marca de Rodríguez, tocó bien la pelota del rebote, está peleando, ganando el jugador de Tacuarí. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días, encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express, 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. La pelota fuera y el saca de costado para Cerro, cruzando la media cancha, ubicando la pelota bien Arzamendi cuando viene a provocar la Baez, cerquita a la derecha,
tocando de Jesús, pide la pelota Aguayo a la derecha, pelotazo muy largo, se mete bien, Aguayo con el balón, colocó el 0, Churín, golpe de cabeza fuera, Carlos. Primera llegada de Cerro en jugada ensayada por el costado izquierdo del lateral que comienza con Arzamendia, Morel después de Jesús, pase en profundidad como lo ha hecho en todas sus presentaciones Cerro, de Alan Benítez paraguayo que le gana la espalda a Pedroso el centro de el cabezazo de Churín sin dirección, primera llegada de Cerro en lo que va el partido. Estamos cruzando 7:30. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, es Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo presumo Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después tenemos Guaraní Luqueño con Diego Jorge con los compañeros. Víctor Nacional Sol. 8 minutos del primer tiempo, sigue 0-0 el partido entre Nacional y Sol de América. La más clara la tuvo el equipo danzarín. Una mala decisión de Lisandro Cabrera, porque en realidad estaba dentro del área y tenía opción de pase, dos compañeros solos casi frente a la portería. Decidió rematar, la pelota se le abrió más de la cuenta, fue la más clara hasta aquí en el partido para el conjunto que hoy está de visitante, Sol de América. Domínguez tira un pelotazo largo, colgó Bedoya a la derecha, se metió Bedoya, golpe de cabeza, pero viene sacando en el fondo el equipo de Cerro. Rodríguez Lotarde, la pelota afuera, vamos, dice Bobanillo, el técnico de Tacuaré. Gol Paraguay en Chile, Guillermo Payá anotó el segundo para Colo Colo, que puso equipo titular de visita a Colo Colo, goleó 3-0 a Iquique. El partido el miércoles a qué hora? 20:30 horas. Roldán, el colombiano. Exacto. Señores, 9-0-0. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short Teacher. En el Sal Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe y el Sol Seguro siempre te acompaña. Morel rebotaba la pelota, viene para buscar a Ruiz picando, el balón se va por de afuera y es saque de costado para Tacuarí. En mitad del terreno cruzamos los 9 puntos derecha, cubría Pérez de Mota, 0-0. No hay mejoras naftas de Shell con tecnología de control de suciedad, ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA, es ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin frontera. La pelota Domínguez para su arquero Espínola y toca la pelota sobre izquierda, se moviliza bien el que buscaba Clan, el que corre para buscar Ruiz, se lo lleva por delante, recuperó Tacuarú, sucesivos toques mitad del terreno, 0-0. Sin Lice no hay partido, la clásica de 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Chelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Aguayo pica, espera Alan, le robaron el balón y nosotros marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 10 minutos. Primera etapa, Robin Loca, la base de Sindicato. Está claro, Ferraz, 0-0. Eso seguro, Chaco. Pelota sobre la izquierda para llevarse bien, cruzando la pelota clara para colocar el centro. Le cuesta salir a Tacuarí cuando la revienta Emerson y la pelota va a mitad del terreno. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de aire. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Paso, Control Ochoa. El partido igualado a 0, Víctor. 10 minutos y medio sigue el 0-0 aquí en Trinidad entre Nacional y Sol de América. No hay todavía un claro dominador, mucha pelota por arriba, por momentos se desordena, salvo la que comentábamos anteriormente de Lisandro Cabrera, no tuvimos otra situación clara frente a los arcos. Viera jugó para Churín, falta, juez sanciona, lo tocaron de atrás, tiro libre. Venía protestando jugador de Tacuarí, Acevedo, tiro libre. José Cofre lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participar del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Cofre creando tendencias. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estaba excepcional dentro del partido. Blas Romero, tiro libre. Las indicaciones de Espínola, tiro libre. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se quiere dar el gusto Juan Iturbe. Se quiere dar el gusto Juan Iturbe. Tiro libre. El árbitro va a autorizar. Le pega fuerte. Vamos a ver. Hizo varios goles fuera del área y desde lejos, Carlos. 30 metros aproximadamente. Por eso decía,
Le da gusto, se quiere dar gusto de pegarle en esa posición. Hizo grandes goles desde esta distancia a la portería. Se demora el tiro libre para Cerro. Le pega Juan Iturbe. Indicaciones de Clark. Comienza con Ferrari. Dice Abrita, le dijo a Acevedo. El jugador Clark. Vino el disparo, tiro Iturbe. Momento estratégico. Colocó el remate alto sobre el travesaño. Este domingo 1.600 millones en premios. Una Toyota BZ4X. 1.700 millones en el poderoso y más. En el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar hace 42 años construyendo contigo. Vamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. En Argentina 40, primer tiempo. News y Defensa y Justicia empatan 0-0. De local está jugando Gustavo Velázquez en la visita titular Rodrigo Bogarín. Ganó Argentinos a River. 1-0, sí señor. Sí señor. 1-0 ganó Argentinos a River. Argentino está fuera de la Copa, ¿eh? Sí, así es. Arrancó bien y está terminando mal. Y River clasificó a siguiente fase, señoras, señores, 0-0. Una mamá One merece premios Go por la compra mínima de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos. Viera Iturbe, busca devolución. Wilder Viera, la pelota se desvía y saca de costado. No toca a nadie, ¿sí? No, dijo el árbitro, saca de costado para tocar en su terreno cerca de la media cancha. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas y trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Por el medio, para buscar la pelota Acevedo, lo va a esperar sobre la izquierda a Pedroso que sube, lo va a acompañar Clark en el pique. La pelota para Clark sobre la izquierda, la recibió, se escapó, se metió bien. Va a colocar el centro, la pelota se debía, ya Poste derecho controla Carlos. Buena maniobra individual de Clark por el costado izquierdo con golpe de taco, consiguió superar a Alan Benítez, llegó hasta el fondo, cruzó, pero no había nadie, sin problema. El arquero Jan Cerro recupera rápido, juega en campo de Tacuarí, pero no sabe qué hacer con el balón. Los 20 metros finales por ahora en el partido. La pelota va sobre mitad del terreno del equipo de Tacuarí, viene un centro largo de Arzamendi a la derecha. La pelota pica, llegó Tardaguayo, más que el de Yatar, pelota mal metida, por mejor decir, estilo de portería. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo conocerle una colección de vestir experiencia otoño e invierno en redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Este martes 28 de mayo, última fecha Grupo F Copa Sudamericana, Argentinos Juniors ante Nacional en nuestro país, 6 de la tarde, pitará el chileno José Cabero y en el bar su compatriota Francisco Gilabert. La pelota la tiene Cabral con el balón a la salida, está con él moviendo la pelota a la derecha, la controla bien, va a buscar la pelota el número 8, se metió Domínguez adelantado en esa posición, vino la marca, cubre, levanta los brazos, el lateral, tocaron por el fondo, busca la salida Cerro, recuperó Piris Ramota, entregó para el Samendi, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa Robbie, la cara más exitosa de este Eso seguro, Chaco. Víctor Villalba contigo. Sobre 15 minutos del primer tiempo, sigue 0-0 el partido entre Nacional y Sol de América. Recién clarísima la que tuvo la Academia, cabezazo de Alan Gómez. La pelota la llega a desviar Diego Aranda, el portero de Sol, y pega en el travesaño. Tuvo fortuna finalmente para evitar la caída de su portería. Fue hasta aquí la más importante, la más cercana al gol, en la que tuvo Alan Gómez para Nacional. 15 minutos 30 segundos en este momento. Sale la primera tarjeta amarilla. Amonestado Claudio Núñez, el central de Nacional. Sigue 0-0 el partido aquí en Santísima Trinidad. Se recuperó Acevedo, pelota que la pone Domínguez arriba. Falta antes, tiro libre, Carlos. Y fue directamente a chocar el chico Acevedo contra de Jesús, falta bien cobrada. Señores, cerca de los 16, el debut absoluto, Sebastián Bedoya en Tacuaré. La Supraditipado mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor, todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va, jugó para el Samendia, viene buscando la pelota Morel, círculo grande, Pirina Mota, pasame, dice, vamos arriba, el volante de Cerro, pelota a la derecha. La controla Ala, bajo Bedoya, pide Piri, la bota a la derecha, se interpone bien sobre la izquierda, sacando Acevedo a media, Churín colabora y baja, dejó la pelota para Piri, la bota tiene pase sobre la izquierda, subió Arzamendi, picó en campo rival, entregó la pelota para Aguayo que pasó a la izquierda, Gabriel Aguayo con la pelota jugó para Morel, toca por Becerro, 0-0. Gran feria de oportunidades NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Belino Martínez, probaste el pan Cortinete que está negro con bomba, en los paraguayos sabor único Sporting, pasate ya
Salud Protegida obtener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Moviendo la pelota, Alan quiere tocarla para el medio, levantó Pérez de Mota, la pelota picó cerca, Fernández primero, Acevedo baja, Ederson sacando la pelota de zurda, la colocó sobre izquierda, venía para buscar la Bedoya, picó Ruiz, pero vino la marca, rechazando largo, Baez. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un intervento de regalo, visita nuestras redes sociales Caja Mutual, ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 15 minutos le dio el técnico Manolo a Iturbe por el costado izquierdo y por derecha Aguayo. Ahora Iturbe por derecha, Aguayo por izquierda. picando la pelota, se metía el jugador de Cerro, pero vino la marca, arrancaba Iturbe y saque de costado a la derecha, la pelota la tiene Ana, 17,5. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. Combatir calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Churín cae cerquita de Banderí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Atento Ederson y saque de portería, corresponde a Tacuería, Espínola nos apura. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Chile, Huachipato con Cris Martínez hasta los 86 de local le ganó 1-0 a Everton. Indicaciones de Iturbe, 18, un poco más. Hay tiro de portería, una enorme concurrencia en cancha del 3 de febrero. Va a sacar la pelota en el fondo. Viene un pelotazo largo sacando Cabral. Bedoya busca Ruiz de espalda. La pelota de Ederson, golpe de cabeza. La pelota va a cruzar mitad del terreno. Levantando la pelota, pero aparece bien Pedroso. Juega su arquero Espínola. Y este va a sacar reventando mitad del terreno. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de Liemí, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Liemí. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Es offside indirecto para Tacuaré. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, duras, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Víctor Villalba. 19 minutos del primer tiempo, sigue 0-0 Nacional Sol de América. Se está repitiendo mucho Nacional en la pelota larga, de tratar de, con un pelotazo, en este caso, buscar el rebote o a los dos puntas. Dicho sea de paso, es una de las pocas veces en las cuales Bernay está utilizando dos delanteros y creo que tiene mucho que ver con esta búsqueda. Sol trata de jugar un poco más por bajo cuando golazo. ¡Hay gol de Nacional! Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 19 minutos del primer tiempo, remate de media distancia de Leandro Mesa, le quedó un rebote, no dudó, sacó el disparo, pegó un poco en el travesaño y se fue metiendo ante la volada de Diego Aranda. Golazo de Nacional, Leandro Mesa, 19 minutos del primer tiempo, el marcador ahora, Nacional 1, Sol de América 0. Aguayo mal afuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Roby logra el macetito de que sin millar tu número. 0-0. Eso seguro, Chaco. Paró bien Carlos, pero le pegó mal. Sí, pero sigue siendo, o por lo menos en estos 20 minutos iniciales, de los 3 puntas que tiene el Cerro, el que más gravita, el que intenta, el que se muestra, el que procura. Sin el final deseado a lo mejor, pero acá fue un buen cambio de Pérez de Mota de derecha a izquierda, bajó con el pecho y ya dejó ubicada la pelota para su remate, buscó la potencia cuando muchos en ese tipo de jugada busca el remate colocado. Y era con la falta Cabral. No reacciona, no dice nada. Cabral viene, lo tomó y lo dejó en el piso. En Koala lleva tu Samir Olivín en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferrer se acerca a Bosque Apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, que es Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferrer. La victoria de Nacional, Víctor. Llegó el gol de Leandro Mesa hace un ratito y esperemos que esto genere acciones sucesivas porque imaginamos que Sol de América va a tener que reaccionar y Nacional seguirá en la misma. Hoy, insisto con esto, Bernay puso a dos delanteros, hoy cambió su figura táctica, están jugando arriba Thiago Caballero y Diego Duarte tratando de tener mayor presencia en ofensiva ante los centrales de Sol. Sol intenta jugar un poco más por bajo, pero lo noto está aquí con muchas dudas de 3/4 de cancha para adelante. No está dando
el último pase o la situación propicia como para generar jugadas sucesivas. 21 del primer tiempo en este momento, gana Nacional en Trinidad 1-0 a Sol de América. 21:30, va a sacar la pelota Espino, el arquero de Tacuaré. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Payriga. Protesta Manolo, Carlos. Reclaman el cruce, pero a mí me dio la sensación que llegó primero a la pelota, por lo menos llegó el jugador de Tacuarí. La pelota de Viena, rebota, reclamaron mano, el juez dice con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Salvo que el bar le llame en el reclamo de Viena. 22. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, placa todo, silicona y shampoo. Bistonic tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes, Loy 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay contacto, pero el que toca la pelota es el jugador de Tacuarí. Más partidos para el martes en Copa Sudamericana, 20 a 30 horas en cancha de Lanús, Racing ante Luqueño, Pitaral colombiano en Bismarck, Santiago, y en el bar su compatriota Leonard Mosquera. Se calentó Ederson con Baez, no hice nada, le dice el brasileño. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Viene el tiro de esquina, le pega Iturbe, el árbitro va a autorizar. Cerro busca el gol, la pelota va al primer palo. Vino un rechazo, creo que no autorizó, da la sensación, Carlos. Sí, pero reclaman los jugadores de Cerro una posible mano. Sí, que es lo que decía hasta que el VAR no intervenga. Pero ahora en el tiro libre de esquina, sí, porque pasó de largo y aparentemente picó la pelota en el piso y ahí de rebote en la mano de un jugador. Acabamos de tener la reiteración. ¿Pecho? Para mí es pecho, pero después pudo haber rozado un poquito, pero... No se puede. Cabral, señores, 23:30. Si sos socio de Comes y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Alzamendi, sacó Ferraz, sí, Carlos. Y Cote que está Ulises Merelle, que es sumamente quisquilloso. Sí, señor, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el Montero con elevación Zika o el 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Señores, partido a 0. Bajo Rodríguez, sacando la pelota Domínguez, reventando Cabral, bajando Bedoya, se lo llevan por delante al juvenil. No hay falta, dijo el árbitro. Pelota que la controla Pérez da Mota. Se acomodó Iturbe, quiere poner para Churín, arranca Iturbe, juega por bajo, Pérez da Mota, uno en camino, cayó, siga, falta, digo que tiro libre. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baño, griferías, consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Saborear los riquísimos jugos Zucco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zucco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Probá jugo Zucco. Después tenemos Guaraní Luqueño conmigo, Jorge, con los compañeros. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre, no, multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad pasa. Está cargando Cerro. La pelota en el aire. Ederson ganó. La pelota por bajo al Iturbe después de un rebote. Darío. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Piso, probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Sigue teniendo posesión de pelota y el que maneja el trámite del partido el equipo de Cerro Porteño. Pero así como inició el juego, le sigue faltando ideas. Ahí donde se consigue la ventaja en este deporte, que son los 20 metros finales. Llegan hasta la cabecera del área y ahí no tienen cómo llegar o inquietar o generar un juego. Muchos de ellos, 2 o 3, esperando la pelota aérea para batallar. Pero le falta ese final al equipo de Cerro. Cayó, jugador de Cerro, se tiró al piso, nadie lo tocó, Churín. Lo mira Pínola diciendo, o no, es Pérez da Mota. Caía Pérez da Mota, 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubilo, que la más exitosa sin Villar. Herrera con la pelota, juega balón sobre la izquierda para Pedroso, 0-0. Hizo seguro, Chaco. Pasa arriba Clar, el turno de Clar, la pelota de Pedroso, se va para la izquierda, amaga, toca al medio, vino el cierre y la marca, ahora recupera para Cerro. Fútbol peruano universitario con el zaguero paraguayo ex Cerro Williams Riveros titular, le ganó 3-0 a Sportivo Las Chancas.
está Ferraz con la pelota, la pone para eso, brasileño. La pelota la controla Cabral, 26 y un poco más, 0-0 Ciudad del Este. Tu mamá es todoterreno en Erimark y por compras de 500.000 guaraníes participaste del sorteo de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Centro Material de Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Llegamos al minuto 27 de la primera parte aquí en Trinidad. Está ganando Nacional 1-0 ante Sol de América. Recién el danzarín tuvo que hacer un cambio obligado. Se lesionó el lateral izquierdo Ever Cáceres. Ingresó Miguel Paniagua y con esto se corrió al lado izquierdo Fernando Díaz. Veremos en este caso cómo va a sobrellevar esa cuestión en el lado izquierdo de Sol de América, entendiendo que Fernando Díaz en realidad es más central que lateral. El gol lo acomodó mejor a Nacional, es decir, con la ventaja a partir de ahora seguramente trabajará el partido de otra manera el conjunto de Bernay y Sol de América será el obligado a comenzar a salir cada vez más. Estilo de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Alzamendia le va a pegar. Va a venir el disparo, tiro de esquina. Autorizó el juez, jugó cortita para Viera para Alzamendia. Amaga Alzamendia tocando la pelota atrás. Cuando hay falta no. Ganó Bedoya, arrancó Bedoya. Guapo el chico, le robaron la pelota 0-0. Gran feria de oportunidades en el que va hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pan Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo y sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Morel juega la pelota atrás, entregó para Bae, puso a la derecha para Alan, preparado Iturbe a la derecha, a la izquierda otra vez Aguayo, controla, mueve Cerro sobre ataque. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unizal, sede central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Petita, Huaco, Lo Vio, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Pedroso al córner, tiro de esquina, lo asustó su propio arquero Pino, la que le reclamaba ese balón, Carlos. Es que le dijo que estaba solo y que podía dejar que se vaya la pelota por línea final y todo, pero quiso bajarle con el pecho, no recepcionó bien y le dio un córner a Cerro. Iturbe tira, atención con Moneda, el segundo poste, lo ve y lo marca Crack, con un empujocito con brazo derecho, empujones para Baez, empujones en el punto penal, viene el tiro de esquina, pelota en el aire, espírala con seguridad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, el partido igualado a 0. Desde los viñedos de Lamos y Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consultar sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo, toda una vida con vos. Acevedo fue al piso, tiro libre. Señoras, señores, Ciudad del Este 0-0. Miércoles 29 de mayo, 20 horas en Brasil. Fortaleza Trinidense pitará el ecuatoriano Augusto Aragón y en el bar su compatriota Juan Andrade. No es la primera vez que cae aparatosamente Acevedo, el jugador de Tacuaré. La pelota la va a controlar en el fondo Ederson. Ederson con el balón, le dijo Cabral, es tuya. Y espera a la derecha Domínguez. Lento desplazamiento todavía, Tacuaré 0-0. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. El Ferraz juega la pelota atrás. Ederson pone para Espino, la marcamos al tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Robilo, que la base es donde ya Rodríguez diciendo no toqué 0-0. Hizo seguro, Chaco. Es difícil entender con los años que tiene Cabral, que aparece muchas veces por afuera tratando de conducir, de salir, y después su vuelta es muy lenta y solo queda el brasileño Ederson, porque podés irte todas las veces que quiera, pero cuando perdés la pelota, porque tampoco es un exquisito con el balón, volvé a tu posición lo más rápido posible. Tacuarí, cuando pasa eso, está regalado para la contra de Cerro. Víctor Villalba. Sobre 31 minutos del primer tiempo sigue la victoria de Nacional 1-0 ante Sol de América y Sol sigue impreciso, ofensivamente hablando, en las zonas determinantes del campo de juego. Desde que recibió el gol hasta aquí no ha generado ninguna situación importante o cercana a la portería de Anthony Silva, así que Nacional conserva la ventaja hasta aquí sin mayores sobresaltos. Repito, 31 primer tiempo, gana la Academia 1-0. Aguayo la pelota al fondo para el arquero Pino, la Carlos. 30 minutos, ¿no? Va a regalar 15 más Manolo para ponerlo a Cecilio.
La pelota la va a sacar. Claro, Manolo piensa ante Colo-Colo. Digo porque no lo pone. El micrófono abierto va a salir mejor. Ahí sí. Gracias, Arturo. Quería ver si estabas atento. No, por favor. Para eso tengo el auricular. Señoras, 31:30. En el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Domínguez, perdón, segundo poste arriba, con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Apareció Tacuarí Carlos. Y la trabajaron bien. Ante la pasividad de la gente de Cerro, abrieron la jugada por el costado derecho, se proyectó el lateral Domínguez que juega con la 8, centro pasado al segundo palo, cerraba Ruiz, Alan llegó primero, pelota por línea final, primer córner para Tacuarí en el partido. Y el que va a tirar es Ruiz, se acerca Rodríguez, vamos a ver quién le pega, en el tiro de esquina, están los dos, es Clar. Los dos le pegan bien. Vamos a ver quién es Rodríguez o Clar, va a autorizar el árbitro. Dejame a mí, le dijo Clar, por lo menos da la sensación. Está bien, le dijo el compañero. El que tira Clar va a colocar el rebote. Walter Clar tiró, se abrió mucho. Pasó de largo, disparó el arco fuerte. Al rebote va a insistir Bedoya. Primero amagó, giró Bedoya. Bedoya con la pelota, espera que le hagan falta o no. Está Bedoya, casi cae, perdió el balón, no salió. Bedoya guapo, dije, pelea el juvenil. Le sacaron, va a insistir. Lo de Cerro reclama Carlos. Sí, coincido, es guapo y sobre todo es muy rápido. Tiene menos de 19 años este muchacho. 18 años. Ya dije de dónde es. De Concepción. Sí. Del departamento. Del departamento de Concepción. Darío. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Nació el 11 de septiembre de 2006. 18 años. Fecha de nacimiento 11 de septiembre de 2006. Oriundo, Curuzú de Hierro, Concepción. Y algo Formativa de Tacuarí. algo a su origen, es de hierro, por lo que a mí me parece que está todo hecho, porque le tocan, no lo mueven, no es frágil. Así mismo, y como decía Carlos, guapo, 18 años, es su debut y es de la formativa de Tacuarí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Alex Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Ningún disparo, Carlos, a Espino, el arquero de Tacuarí, ninguno. No llegó. No, digo, hay debate desviado. De Iturbe, 3 remates de Y Iturbe el que de fueron. Aguayo, y el de Aguayo, el último. El Aguayo, sí, por aquello de la falta de creatividad en los últimos 20 metros finales, cuando no te surgen ideas, terminas rematando al arco como un recurso que es válido, pero que no le pegaron bien. Atención, pelota a la izquierda, rebaló, cayó, se metía acá, jugó para Pedroso. De esta larga viene cubriendo Ferraz. Ferraz se va al cierre, recupera En Tacuarí. Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no evitar acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranca, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Este fue el equipo que puso Colo Colo hoy en la goleada 3-0 ante Iquique con Cortés en el arco. Opaso, Saldivia, Falcón y Wimber. Vidal, Castellani, Gil, Zavala, Paiva y Carlos Palacios. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Robilo de las bases de contención. Ya, 0-0. Eso seguro, Chaco. Están en el terreno de Carlos Alberto Quise. Le falta un coordinador a Cerro en la media cancha. Sí, le falta juego, de eso no hay ninguna duda. Viera se fue muy arriba, casi no participa, le pone en esa zona porque juega de esa manera, con el 4-2-3-1 es su dibujo, pero Viera tiene que ser inteligente. Cuando tiene la pelota Piris o Moren, él se tiene que abrir a un costado, no pegado a la línea lateral, sino a 5-8 metros para recibir perfilado. Él juega todo el partido de espalda y entonces si no hay una sucesión de toques en la cercanía del área que le pueda permitir para definir, su participación es escasa en la elaboración de juego y es un partido donde Cerro necesita, porque Tacuarí lo espera en el fondo, alguien que genere más. Es un partido de por ahí para Carrizo, pero sobre todo para mi gusto Cecilio, ¿no?
La pelota viene para buscar Cerro el ataque. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. Víctor Villalba. 36 minutos del primer tiempo, sigue ganando Nacional 1-0 a Sol de América y recién la visita, me refiero a Sol, tuvo una situación clarísima, un rebote que quedó al borde del área, disparó Fernando Díaz, la pelota buscaba ángulo, voló Anthony Silva y la quitó al córner. Definitivamente fue la más clara del elenco danzarín en todo el partido. Llegamos lentamente a 37, primera fracción, en Trinidad Nacional 1, Sol de América 0. Y Turbe Piri Jamota, Guayo a la izquierda, pasó del largo, el balón se va a perder afuera, 37. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez, probaste el Perfume Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de... Quita por la marca más recordada de Paraguay, yo pues supe Quita, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está igualado a 0. Si la pelota la tiene claro, uno un camino y otro más, salió bien, eliminó a 2, llegó a la media cancha y de derecha tira, cruza a la izquierda, atención con esta, buscando Ruiz, la pelota sobre la punta zurda, se metió Rodríguez, va a colocar un remate Rodríguez, amagó, le pega al arco, pudo haber tirado, no se animó Carlos. No tenía espacio, diría yo, es cierto, tenía a medio metro el jugador, pero no tenía claridad, no vio el arco, por eso un enganche más y ahí se terminó perdiendo la pelota. Una sensación de que podía terminar con mayor riesgo tras la buena salida de Tacuarí, producto de dos gambetas sucesivas de Clark, después una muy buena proyección de pase de Clark con su pierna menos hábil, la derecha, para habilitar a Rodríguez. Señoras, señores, en el este 0-0 ante una importantísima cantidad de público, acompañando la presencia de Cerro, viene el gol, Rodríguez para Tacuarí, se metió en el área, colocó atrás, va a venir el disparo Ruiz, le mató Clark, se desvió y afuera, bueno, perdonó Carlos. La más clara del partido. Cuando digo del partido, a favor de Tacuarí o a favor de Cerro. Rodríguez gana la posición por la derecha porque Chavillo en defensa de Cerro. Le dio a Ruiz. Esta hacia el costado izquierdo. Demoraron, remataron colocados. Le volvió a quedar Ruiz. Cuando estaban cerca del punto penal, el remate de Clark colocado pegó en el defensa. Se acaba de salvar Cerro. Buena jugada de ataque del equipo de Aldo Bobadilla. 29. Ya mismo el clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y adquirir los chorizos Chorti en los salones de ventas de la cooperativa Chorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. A partir de la media hora comenzó a salir un poquito más Tacuarí. Comenzó a encontrar algunos huecos, sobre todo por los costados de Arzamendia o de Alan Benítez. Se fue animando el equipo de Bobadilla y acaba de generar la situación más clara en el juego. Señores, 0-0. En Uruguay están empatando 0-0 Nacional y Danubio. En el rival de Libertad de jueves en Copa Libertadores juegan Diego Polenta, Gabriel Báez y Antonio Galeano. Suplente Federico Santander. Algo dice Morel, cerca de los 40. No hay mejoras naftas de Shell con tecnologías de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, que las bases exitosas de indicar por Partido igualado a 0. Eso seguro, Chaco. Víctor Villalba. 40 minutos del primer tiempo aquí en Trinidad, a pura Sol de América. En estos minutos finales de la primera parte, recién tras un córner, cabezazo de Miguel Paniagua que fue al palo y se salvó Nacional. 40 primer tiempo, Nacional 1, Sol de América 0. El Domínguez de Tacuarí no jugó de extremo a la derecha. ¿Puede jugar en esa posición también? Ahí. Sí, de extremo, de volante. el Y mismo. últimamente lo bajaron de lateral. Pero comenzó como extremo a la derecha. Sí, señor. El mismo, ¿eh? El mismo. Señoras, señores, 0-0. Sin Lice no hay partido. La clásica de 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay ¿Qué querés prefiere. decirle, Domínguez, Víctor? Porque te estoy viendo. ¿Qué querés decir? Volante central, Ronald Domínguez. No, extremo a la derecha, nunca jugó. Y
capaz en algún partido, pero en Tacuarí y en... Central de Carlos, dice Víctor. Volante central. Ah, volante. Sí, volante central. Sí, tenés razón. Muchos partidos jugó. Como ellos juegan 4-4-2, hay dos volantes centrales. Él juega del medio a la derecha, entonces cuando va al ataque va por afuera. Y por eso lo bajaron ahí. Claro, volante, por eso lo bajan ahí. Perfecto, 0-0. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Duar. 41 y medio. Joseph Cuasper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. Joseph Cuasper creando tendencias. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota la va a tener sobre ataque Cerro con Aguayo. Se equivocó, pelota para el medio. Baja Aguayo, media cancha, 42. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Yo creo que si esto termina igualado, se complicó Cerro. La pelota penal. Se complicó. Penal. Se complicó Cerro, Carlos. Sí. Se complicó Tacuarí. Penal para Cerro. Tocaron la pelota, después Pino le da un toque frágil, débil, anticipa, creo que fue Iturbe, lo tocan desde atrás, no dudó Romero, pita penal para Cerro, error de Tacuarí. Ahí el arquero Espínola juega la pelota para Ederson y ahí le toca, y después le exhibe la amarilla al brasileño Carlos. A Iturbe, que anticipa bien, el pase fue corto, el que se equivoca es Espínola. Sí, no hay nada que discutir, penal. Y no es exagerada la amarilla ya para él. Ahí va el gol. Señoras, señores, penal para Cerro. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso y más. En este poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Sigue caído Iturbe. Para el descanso de mamá, juego de Sumir Caprice de Paraná, cuota de 270.000 guaraníes. Te regalo 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegó el Catedral Weekend a Farmacias Catedral con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En un partido donde Cerro no había generado una situación clara en 43 minutos, el error de Espínola, Tacuarí que quiere salir jugando, se equivocan y esta opción magnífica que tiene Cerro para pasar a ganar el partido. Siente los hinchas de Cerro que viene el gol, 43 y medio. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Cecilio Domínguez se muere de ganas porque está en el banco, se paró, mira atentamente el goleador de Cerro del campeonato. Va a venir el penal para el Cerro. Ante corta energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Melsa Morel y Piris de Monta, 44. Carga Supra Ditipata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular con Petrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. A tirar Robert Piris de Monta. Le pega bien, generalmente le pega abajo, fuerte a la derecha. Está para darle Piris de Monta, se demora el disparo penal. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 euros. Llevas un termito más el por 218 4.000. Caja Mutual, ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. El árbitro va a autorizar y en el remate va a la portería Espínola. Ahí está, prácticamente sobre el tiempo cumplido, tomado la cintura Piris de Monta, indicaciones del árbitro. Romero va a colocar Piris de Monta el disparo, atención, atiendo a Espínola, atento a Espínola, quiere salvar su error, si es que ataja, está para darle Piris de Monta, Robert Piris de Monta tira, autoriza al árbitro, tiró, gol. Cerro Porteño al poste izquierdo del portero Espínola. Lo hizo Piris de Monta, inaugura el Cerro en Ciudad del Este. Lo hizo Robert Piris de Monta. Tranquilo, bien definido al poste izquierdo, me dijeron así tiró. Y
y Cerro Porteño pasa a ganar el partido 1-0. Lo hizo Pérez Damonte a puño cerrado. Festeja con la parcialidad azulgrana en el este. Pérez Damonte, botín derecho y al fondo. Cerro, gana 1-0. Pérez Damonte lo hizo. Monumental. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el fútbol es momento? Piris pasa una fase estupenda en Cerro y pide selección. Ejecución estupenda, remate seco, claro, abrió esta vez la pierna derecha, buscó el remate colocado a media altura cerca del palo izquierdo. Espínola se fue a la derecha, nada que hacer. Buena la ejecución de Piris. Cerro, que no estaba jugando bien, pasa a ganar el partido. Cerro 1, Tacuarí 0. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Yo me expresé mal y Carlos quise por compañerismo, siguió lo mío. Alguna vez jugó de volante a la derecha. El que colabora es Germán Cafa. Yo pues dije extremo no, volante. Yo dije extremo. No sé si dijiste extremo. Sí, dije. Yo interpreté como volante. No, pero está bien de volante. Viste que no se usa más en términos nuevos extremo por derecha. Así mismo, pero está bien. Parece pero fuera de moda. Germán Cafa certifica lo que dijo Víctor. ¿Se entendió? 1-0. Arturo. Sí. Final del primer tiempo aquí en cancha de Trinidense, victoria de Nacional 1-0 ante Sol de América, gol convertido por Leandro Mesa. Ahora, si hubiese sido Pancho el que decía, él no iba a certificar tampoco. Cafa. Entiendo. Final del primer tiempo y Víctor, terminó el tuyo. Así es, también terminó el primer tiempo, está ganando Nacional 1-0 a Sol. Muy bien, se va apuradito Manolo al vestuario, nada conforme por dentro con el rendimiento de su equipo. Un regalón de Espínola hizo la diferencia en el partido. A ver, lo que viste vos, Sol, Nacional 1-0, Víctor. Y parejo, por lo general, el partido en este trámite de 45 minutos. Nacional jugó mucha pelota larga, buscando el rebote. Así generó por lo menos incomodidad a la defensa de Sol de América. Y a Sol lo noté bastante impreciso, salvo en el tramo final. A partir de 35 minutos más o menos comenzó a acelerar y le dio un poco más de claridad a sus ideas. De hecho, ahí tuvo las situaciones más claras como para tratar de empatar. En medio del desorden, en medio de las imprecisiones, como a veces se suele decir metafóricamente, el gol de otro partido de Leandro Mesa, porque tuvo toda la lucidez para, con un remate de media distancia, clavarla cerca del ángulo, tocó el travesaño, ingresó ante el vuelo estéril de Diego Aranda. Ese tanto a los 19 del primer tiempo le está dando la ventaja parcial a la Academia. 1-0 ante Sol. 2 amonestados en este primer tiempo. Los centrales, uno del lado de Nacional, Claudio Núñez, otro del lado de Sol, Rolando García. Y hasta aquí un cambio por lesión, salió Ever Cáceres, ingresó Miguel Paniagua en este primer tiempo. Los protagonistas ya ingresaron en su totalidad a vestuarios para el descanso. Repito, hasta aquí la ventaja parcial la tiene Nacional, 1-0 ante Sol en cancha de Trinidense, Arturo. Muy bien, la opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebellala, 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El fútbol se nutre de detalles. Y son los detalles lo que marcan tu rendimiento. Y son en esos detalles en donde tus decisiones hacen que las victorias sean tuyas o no. Cerro Porteño sorprende, para mi gusto, la configuración que presenta Manolo, dándole descanso a 3 de sus figuras capitales, pensando en el partido de Colo-Colo. Lo dije antes del partido, que desconocemos cuál es la recuperación de lo mismo en la energía, y con todos los estudios que uno hoy tiene a mano, eso puede influir en la decisión final del entrenador. Pero Cerro sintió esa ausencia, sobre todo la de Cecilio Domínguez y en menor medida la de Peralta, frente a un Tacuarí que esperó atrás. No fue combativo, no fue un equipo que peleó cada pelota como si fuera la última, pero con 2 líneas de 4 y con 2 adelante, es decir, pasando la línea del balón, pero casi sin poner oposición en la disputa, porque todo el juego Piris y Morel jugaron libre. Ya que bajar los puntas sería interesante que lo encimaran a esos volantes para que el dominio sea más dificultoso.
pero Cerro, que tenía la pelota hasta la media hora inicial, no había generado una situación clara de conquista y solo apeló al recurso de inquietarle a Spínola con remate de media distancia. Cuando digo de media distancia estoy hablando de remate de 20 a 25 metros como mínimo, para tratar de llegar con 3 situaciones de Iturbe. Y en algún momento Aguayo, que paró muy bien una pelota y remató, son las únicas llegadas. Cerro recuperaba rápido el balón. Tacuarí no podía progresar sobre el terreno de juego como quería, que era el juego corto. Ahora si pusiste 2 hombres rápidos, Ruiz y el chico que debutaba hoy, Bedoya, Tacuarí no le buscó nunca con ese tipo de jugadas, es decir, cuando recuperó la pelota y Cote, que lo tiene a Ferraz de buen pase, de buen pie, y tiene también en la mitad de la cancha a Acevedo y mucho espacio, porque Cerro manda sus 2 laterales, no hay cobertura, no hay relevo, entonces es cuestión de meter la pelota en esos costados y que corran los 2 rápido para por lo menos desordenar y desubicar y obligarle a los centrales de Cerro a sufrir. Tacuarí no intentó, planteó cómo aguantarle a Cerro. Esperamos ahí y a ver si metemos alguna contra basado en el pase corto. Era demasiado ambicioso el plan de Bobadilla para inquietarle a Llana en el partido. Decía y pensaba, el partido le quedaba bien el 0-0 porque Cerro no tenía idea en los 20 metros finales, pero no corría riesgo el empate. No se veía por dónde Tacuarí lo podía inquietar porque intentaba salir de contra de la manera que le acabamos de mencionar y no tiene los recursos necesarios para que realice ese tipo de situaciones. Iba a ser muy difícil que tenga una chance. Coste que un rebalón, creo que fue de Jesús, permitió a Rodríguez llegar hasta el fondo, le dio la pelota a Ruiz, en el punto penal hace un pase al costado para que llegaba Clar, y Clar, en vez de pegarle fuerte, intenta un remate colocado, que hace que pegue en el defensa de Cerro que pasaba o que se esmeraba para llegar al cruce en la situación más clara que tuvo el partido. La jugada era buena, pero repito, le faltó aquello que denominamos o decimos esa jerarquía que tienen los futbolistas, aquellos que la tienen para definir una situación favorable. Tacuarí acababa de perder la situación más clara del partido. Hasta los 30 era todo de Cerro. Tacuarí casi no pasaba la mitad de la cancha. Perdían enseguida el balón por la marca ejercida, ya sean por los 2 volantes centrales o porque achicaban bien los zagueros centrales o Tacuarí se equivocaba en el pase. No aparecía en el partido ni Ruiz. Era voluntarioso lo del chico Bedoya. Rodríguez, el que más sabe con el balón, recibía poco juego y no encontraba con quién dialogar, y de esa manera era escasa su participación. Todo era de Cerro hasta la media hora. Después bajó, que nos permitió decir, porque no veíamos por dónde Cerro iba a inquietar a Spínola, porque no generaba jugada, porque le faltaba volumen futbolístico, porque Viera se fue muy de arriba para jugar casi como segundo 9, casi al lado de Churín, cuando él debería de participar. Él tiene obligación de pisar el área. Sí, señor, tiene claridad en el toque, en un toque cuando juega uno, pero él tiene que buscar un mayor juego. Lo que le pide el técnico está bien, agarrar el volante central, ayudarle a Churín, apoyar, pisarme el área, todas esas indicaciones lo puede hacer y es correcto, pero cuando el equipo tiene la pelota y él ve que no encuentra, ahí tiene que aparecer la lectura futbolística que tiene que tener el futbolista para aparecer unos metros, salir de esa zona donde hay mucha gente para darle una posibilidad de descargue, ya sea a Morel o a Piris, y le cito a estos dos futbolistas, porque son los jugadores de Cerro que más tiempo tuvieron la pelota en su poder. Tanto Piris como Morel, al no verlo a Viera, terminaron indefectiblemente abriendo la jugada, ya sea para sus laterales o para sus puntas. Pero dentro de esa línea le faltaba la capacidad de desborde, que Cerro no llegaba hasta el fondo, a excepción de los primeros minutos, un pelotazo de Alan Benítez, donde le ganó bien Aguayo las espaldas a su marcador, y el centro de que cabeceó Churín. Era poco para tanto dominio, duró media hora. Y dentro del relato de Arturo habíamos mencionado, porque ya se imponía alguna modificación porque no se veía por dónde podía llegar Cerro.
que era el ingreso ya sea de alguien que le dé un poquito más de juego en el medio y sobre todo los 20 metros finales, que creo que es Cecilio Domínguez. No es que creo, estoy convencido. El partido se iba indefectiblemente al 0-0, hasta que Tacuarique comenzó a sentirse más seguro y a partir de los 30 minutos se animó a salir un poquito más, pecando tal vez a eso que esto sí es posible, y teniendo el descuido quiso salir jugando desde el fondo. Con Ferraz, con Luis Cabral, tocaron la pelota, en vez de reventarla jugaron atrás para Espínola, que demoró, tuvo todo el tiempo para pegar el pelotazo. Ahí venía a presionar Churín, quiso jugar a su costado, algo que en fútbol no está permitido, el pase en línea, es decir, a la misma línea. El pase tiene que ser siempre oblicuo. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo en línea recta no puedo hacer un pase. Es decir, al costado, en línea recta al costado está prohibido. ¿Y saben por qué está prohibido? Porque si te roban esta pelota, tanto el que tiene la pelota y el que va a recibir quedan fuera de la jugada, no pueden reaccionar. Por eso, cuando el arquero tiene la pelota en la cabecera del área, si el brasileño tuviera lectura, debería haber corrido 2, 3, 5 metros más atrás, para que cuando el arquero le pase la pelota, él cuando reciba ya tenga el panorama. Esos son conceptos básicos de movimiento que tiene que tener el futbolista. El brasileño estaba en la misma línea, Iturbe se avivó, anticipó bien, lo tocaron desde atrás, falta, penal, nada que discutir, y Pires da Mota, en un partido que se le había complicado por el poco juego final que mostró Cerro en los 20 metros finales, consigue transformar el penal en gol para darle tranquilidad a Cerro y para cambiar la historia del partido. 1-0. ¿Por qué digo para cambiar la historia del partido? Porque Tacuarí tiene la obligación de salir. Y si sale va a encontrar Cerro espacio. Y si Cerro encuentra espacio, uno espera ver lo que vimos en los partidos anteriores, la transición rápida de Cerro por la velocidad de sus hombres para ganarse en este tipo de jugada, porque eso ya está instalado en este equipo, en el funcionamiento. Y eso es lo que necesita el equipo de Manolo, es decir, tener espacio para meter la pelota ya sea a Aguayo, a Iturbe y también a Cecilio, y el otro día hasta Churín Picó, que hoy lo vi bastante descoordinado, como si sintiera el esfuerzo pasado. Cuando un jugador quiere parar la pelota y le rebota mal, es porque no llegó bien al juego. Es el caso de Churín, a pesar de su empeño, perdió 2 o 3 pelotas de ese tipo. Este gol puede cambiar un poquito la historia, uno podría decir, pero si me dejan pensar tranquilo, lo que Cerro hizo obliga, a pesar del 1-0, a intentar algo con jugadores distintos. Es demasiado riesgoso seguir en la misma línea, porque el resultado, con el gol de Piri por error de Espínola, te permite estar ganando y conseguir tu objetivo, que es acercarte a 2 partidos de ganar el campeonato. Pero reitero, no satisface sobre todo el fútbol de ataque, y las veces que lo atacaron encontraron dificultades porque no hay cobertura, ya sean los 2 laterales, que lo tiene que corregir rápidamente. Tacuarí atacando menos, desbordó más que Cerro, y miren que esto es llamativo, porque el que dominó el partido, el que recuperó rápido, el que tuvo la pelota en su poder, ha sido el conjunto azulgrana, con un buen trabajo de Piris y de Morel en la recuperación, no así de Morel a la hora de distribuir juego, pero le faltó esas ideas para generar, y Cerro tiene que buscar para no tener quebrantos innecesarios de un partido frente a un equipo que dentro de sus limitaciones trató de realizar lo que más sabe esperar. Le falta agresividad, le falta disputar la pelota, le falta un montón de cosas que uno no puede pretender demasiado tampoco, pero dentro de lo que pudo, hizo un partido inteligente, pero le faltó lo siguiente, le faltó el otro pase para generar. Y ahora con el error de Espínola, indudablemente se le genera otro problema a Aldo Bobadilla. ¿Cómo hacer sin perder el orden para tener un protagonismo en el área o en el campo rival? Porque no nos olvidemos que los primeros 30 minutos el partido se jugó exclusivamente en cancha de Tacuarí. Después salió un poquito, pero con poca fuerza para atacar. Complicado para el equipo local. Cerro tiene todo, porque esta segunda etapa uno supone que también va a tener espacio, pero para eso necesita mejorar a quiénes lo van a lanzar y cómo va a encarar
este segundo tiempo el equipo del Español, que gana 1-0, yo diría sin merecerlo, a pesar de haber tenido posesión. El error de Espino ha sido gravitante para esta victoria parcial del conjunto azulgrana, que le permite seguir punteando en el campeonato. Mejor jugador de Cerro, 45 minutos, el trabajo otra vez de Pires en la mitad de la cancha, en que mostró esa solvencia que lo ha caracterizado en las últimas fechas. Aguayo sigue siendo un chico que intenta siempre y que da gusto tener un futbolista o ver un futbolista que te intenta siempre, pero ya le está costando, ha perdido algunas pelotas que en sus inicios no lo perdía, sintiendo el trajín de primera. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Para mí se impone el ingreso temprano de Cecilio Domínguez en este equipo de Cerro para tratar de asegurar rápidamente esta victoria que le permita acercarse al título de este torneo. Víctor Villalba. Vuelven los protagonistas, todo listo para que inicie el segundo tiempo aquí en Trinidad. Está ganando Nacional 1-0 a Sol de América. En Sol se viene un cambio, ingresará camiseta 34, Matías Castro, y no retornó Marcelo Acosta. Es la segunda variante que utiliza Troadio Duarte en este partido. Se va a producir el cambio ahora y después iniciarán las acciones del segundo tiempo, en el cual Nacional está ganando de momento 1-0 a Sol de América. Tomado de la cintura Pires Damonte, indicaciones del árbitro. Romero va a colocar Pires Damonte al disparo. Atención, atento, Espínola quiere salvar su error si es que ataca. Está para darle Pires Damonte. Robert Pires Damonte tira. Autoriza al árbitro, tiró. Gol. Tejero del portero Espínola, lo hizo Pires Damonte, inaugura el Crucero en Ciudad del Este, lo hizo Robert Pires Damonte, tranquilo, bien definido, al poste izquierdo, le dijeron ese tiro, y Cerro Porteño pasa a ganar el partido 1-0, lo hizo Pires Damonte a puño cerrado, festeja con la parcialidad azulgrana en el Este, Pires Damonte a botín derecho y al fondo, Cerro gana 1-0, Pires Damonte lo hizo. Decía Carlos, está Cecilio y está Pires Damonte, dos. Cecilio y Peralta. Perón, Peralta, dos cambios. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza en Equio. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Sí, Víctor. Aquí en Trinidad también empezó la segunda parte. Nacional está ganando 1-0 a Sol de América. Muy bien, los cambios en Cerro, Carlos. Bueno, de Cecilio se veía, hay que ver cómo lo para, porque lo mantiene a Aguayo, lo cambia a Iturbe. El otro día lo había metido a Iturbe en esa zona y vamos a verificar por dónde se mueve. Peralta se va a mover en la posición de Morel. De todas maneras, Wildeviera su trabajo hasta aquí en lo que no jugó. ¿Y Morel? Tampoco, defensivamente cumplió, pero con la pelota estuvo muy errático, se equivocó mucho, no agilizó. Por eso decíamos, si Cerro quiere meter pelota, Morel no era el indicado para jugar esta segunda etapa. Ellerson dice: cometí falta, como diciendo lo carga. Churín le dice al árbitro del partido, le pide disculpas. Ellerson, amigo Churiche, paraliza el fútbol. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premier y Suave, yerba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Aliemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembe. El juez Carlos la abierta a Ellerson, porque tiene amarilla, pero cuando tenía amarilla Esterubiete, sí señor, pero no pasó absolutamente nada. Toda la escena de Churín no se justifica. Es decir, yo siempre digo, en el fútbol paraguayo, cuando saltás, caete y tomate la cara, que algo vas a cosechar. Ferraz reclama Clark, toca la pelota de brasileño, Elison Ferraz juega la pelota para el medio, buscando la salida, controlando a Acevedo, se quedó con el balón. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol, en Bristol, precios locos en todos los productos, con tus compras participas de la promo 3.000 millones, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Turbo en el lugar de Viera. La pelota viene para buscarla en el fondo. Sale el equipo con Acevedo. Juega la pelota sobre la izquierda. Mira, contempla a Peroso. Le robaron el balón. Pero primero la tiene bien el jugador de Cerro Porteño y le sacó Ferraz. Es Aguayo. Está Ferraz para colocar un disparo largo. No, se aproxima, juega. Gran pase no. Largo al fondo, mal, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad.
proyectó Pedroso, la pelota larga, mal afuera. Gran Feria de Oportunidades NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Indicaciones de Churín, indicaciones de Cecilio. Va a sacar la pelota en el fondo ya. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario sorprendentes premios más. Info en koala.com.py. Señora, victoria de Cerro, de penal, lo hizo Pérez Lamota, vino un golpe de cabeza, baja para ponerla a Rodríguez, se le perdió el balón y va a tocar sobre la derecha buscando la salida. Domínguez reclamó Balta, sigue dijo el árbitro, cerró Cabral a la izquierda, pide la pelota Acevedo, gana Cerro 1-0. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Calle Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferrer, decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Sacó Ederson, va a jugar la pelota sobre la izquierda brasileño, viene para buscarla Clar, jugó la pelota por bajo, saliendo en el fondo, llevándose la pelota el jugador de Rodríguez, toca la pelota por bajo, ¿quién aparecía? Ferraz, juega balón sobre la izquierda para Ederson. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Beiriga. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Moviendo la pelota Acevedo, jugó el balón para Ferraz, cruzó la media cancha, Ferraz va a poner la pelota al fondo. Cuando venía pidiendo la pelota, munición Ferraz, tocó para Rodríguez, se mete Domínguez a la derecha, jugó para Rodríguez, fondo de cancha, ganó, va a colocar el centro, le pegó, tiró, se desvió el balón. El juez que dice que es tiro de portería. En Argentina están empatando 1-1 Godoy Cruz y San Lorenzo. El partido suspendido entre Godoy Cruz y San Lorenzo por incidentes y lanzamiento de proyectiles desde la tribuna local. Dice el título papelón absoluto. El ritmo más cansino en la segunda etapa. Tacuarí sale, tiene más la pelota de lo que tuvo en el primer tiempo, pero repito, sin dinámica, sin intensidad, este inicio del segundo tiempo. Estamos cerca de los 5. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que el Albacete donde te indicar. 0-1-0. Hizo seguro, Chaco. Víctor Villalba. 6 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Nacional ante Sudamérica por 1-0. No levanta ritmo aún este segundo tiempo. Hay que decir que estuvo cortado casi 1 minuto y medio para atender a Leandro Mesa, jugador de Nacional. Así que veremos cuando arranque, en este caso, en cuanto al ritmo, en cuanto a la intensidad, seguramente uno imagina que Sudamérica deberá ser el que comande las acciones con la obligación de tratar de empatar el partido. 6 segundo tiempo, 1-0 gana Nacional. Alan con amarilla, Carlos. Bien puesta la amarilla, estuvo muy cerca de golpe, pero no extendió el brazo y eso creo que hizo que Romero solo le exhibiera la amarilla porque no iba a la disputa de la pelota, fue directamente al choque el lateral de Cerro. Si le llama al VAR lo echa. Al árbitro si le llama Romero. Es muy clásico en él, La pelota la tiene a la izquierda, viene un centro, el empate. ¡Gol, gol, 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 gol! Sebastián Bedoya con debut absoluto. Lo hizo Bedoya de cabeza contra el poste derecho. El centro de Pedroso incursionó, golpe de cabeza, Sereno, el testazo y el fondo. El propio ya parece tocar con cerca de uno de los palos. Señoras, señores, igualó Tacuarí. Lo hizo el juvenil. Sebastián Bedoya con debut absoluto. Empató Tacuarí 1-1. Monumental. Centro desde el costado izquierdo, Pedroso sin marca, levanta la cabeza, tira un centro fuera de la acción del primer palo, gran giro de cintura, el tronco superior, espectacular el movimiento del chico Bedoya,
cabezazo al primer palo, se tira Jan pero no llega, de Jesús pierde pie, no va a disputar la pelota, parado Peralta Ibáez, gran cabezazo, tremendo el giro que hace el jugador de Tacuarí, y en la primera llegada en esta segunda etapa lo empata Cerro Porteño 1, Tacuarí 1. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. 8 minutos del segundo tiempo, está ganando Nacional 1-0 ante Sol de América. Mayor tiempo de posesión Sol de América, pero en realidad hasta aquí no está dañando en esta segunda parte del partido. También debo agregar otro detalle, Arturo, sobre el público, porque justo bajé a preferencias ahora en el entretiempo. Creo que al final entró un poquito más de gente, 150, 180 personas más o menos finalmente aquí en Trinidad. Correcto, Víctor, se escapó otra vez Bedoya, se quiso ir, vino la marca, tiro de portería, dio Bedoya, dijo el árbitro. La asistencia fue de Clar, la salida de Cerro. Gran feria de oportunidades en EGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Belino Martínez. Probaste el pack Martínez, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es de las formativas de Tacuarí que hizo el empate, Carlos. Sí, pero sobre todo hay que mirar de vuelta cómo gira el tronco superior, la verdad, fantástico. Pero aparte, yo pensé que íbamos a ver uno más de los chicos por el reglamento, que no están hechos, que son frágiles, que le pones porque hay que cumplir los minutos. Nada que ver, está hecho, forcejea, disputa, es guapo, es rápido, y esta es la que no teníamos, aplica un cabezazo fantástico para empatar el partido. Gran debut, acierto de Aldo Bobadilla con el chico, no por el gol, sino porque ya está hecho, y es importante que lo pongan porque se lo merece, porque es fuerte, disputa la pelota, choca con los jugadores de Cerro, cometió más falta él que las faltas que le cometieron a él en el partido. Está caído Espínola, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Pablo Espinosa va a ingresar en Tacuarí. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se pone de pie Espínola. Señoras, señores, preocupado Cerro. 1-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar para así ya proteger tu casa con Zika, queda bien. Arzamendia se abre, Cecilio es tuya, le dijo Cecilia, devolución de cortesía otra vez Cecilio para Arzamendia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa Rubilo, que la hace esto desde Sindicato. Derecho 1-1. Hizo seguro, Chaco. Víctor Villalba. 11 minutos del segundo tiempo, sigue la ventaja a favor de Nacional 1-0 ante Sol. Increíble la que se perdió recién el equipo danzarín. Córner al borde del área chica, era cuestión solamente de empujarla para David Fernández. Calculó mal el golpe de pelota y no acertó el balón. Se salvó Nacional. Comienza a apurar cada vez más el elenco de Troadio Duarte en este segundo tiempo. 11, segunda fracción, Nacional 1, Sol de América 0 en Trinidad, Arturo. Después tenemos Diego Niño Jorge y los compañeros Guaraní Luqueño. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica es clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato es clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea en Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Señoras, señores, 1-1 en el este. Más que preocupado Cerro, la pelota la tiene Acevedo, es tiro libre, media cancha, tiro libre, pelota Tacuarí. Es pasando que el día miércoles a las 20:30 horas en la olla, Cerro Colo-Colo pitará el colombiano Wilmar Roldán y en el bar su compatriota Leonard Mosquera. La pelota Everson, juega balón para Acevedo, para el fondo, cerró oportunamente Aguayo, la pelota al medio, la toca y la pone Cerro sobre ataque para buscar la pelota a la derecha, pica, se mete, se va Iturbe, no lo pueden parar, Iturbe por bajo, atención con esta, disparo al arco, no gran jugada, Cecilio tiró, el arquero da rebote, sacaba el manotazo al portero, otra vez Cecilio, la pelota para Aguayo y otra vez Espínola, Carlos. Sí, señor, la mejor jugada colectiva de Cerro, en lo que va el partido por el costado derecho, la velocidad y la potencia de Iturbe, deja pasar Churín, gran enganche, mano a mano, queda Cecilio, intentó el remate por arriba del cuerpo de Espínola,
que reacciona bien, recupera Cecilio, centro patado del segundo palo, de frente al arco, cerrando en el segundo Aguayo, de cabeza justo donde estaba Espínola, volvió a salvar el arquero de Tacuarí, se salvó el equipo de Barrio Jara, sigue 1-1, córner para Cerro. Estilo de esquina para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Grandes intervenciones del arquero. Y la pelota la va a venir para el tiro de esquina. Va a Cerro Porteño para el segundo gol. Se tomó de la cabeza. Los jugadores, los compañeros de Cecilio, el mismo cuerpo técnico. Señores, 1-1. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, querida papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. Bueno, los cambios en Cerro. Primero el tiro de esquina. Está Carrizo. Está Espinosa. Cabral conversa con el árbitro. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va a aclarar de la cancha, ¿no? Sí, señor, así es. Ingresa Pablo Espinosa. Así es, con la casaca número 13 se fue Cabral, señor. Cabral se fue. Sí. Cabral se fue del campo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todoterreno Benier y por cada compra de 500.000 balones participaste en el sorteo de grandes premios. Mamá todoterreno en Enimark, lo que la fábrica no te dio. Espinosa por Cabral y Cerro, Gerardo. Federico Carrizo, 8 se fue Gabriel Aguayo. Aguayo dejó la cancha. Centro de Materiales de Santa Rosa, ferretería todo por el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Le tomó el cuello al brasileño. Pero la Tiene pelota amarilla, después se mete Peralta. ¿Esta cuál es? Es la continuación del primer agarrón del brasileño con De Jesús. Muy bien. Indicaciones del árbitro del partido. Rodríguez conversa con el juez. Va a venir el tiro de esquina. Grandes intervenciones de Espínola, el arquero de Tacuarí, pelota en el aire, viene un rechazo, golpe de cabeza, pica, se fue, no, golpe de cabeza, saca como puede Rodríguez, la pelota la va a comentar sobre mitad del terreno de Tacuarí, va a venir para buscarla, Cerro con toda la presión encima, Peralta se fue, pisó la pelota, Peralta se quiere ir, los en camino, gana, vino la marca sobre la izquierda, va a colocar el centro, mandó, tiró, abierto, golpe de cabeza, Clar, saca como puede en el fondo Tacuarí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Alamos, importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, Peirega. Partido 0-1. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda la vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.peirega. Marchamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, de las bases ciertos de este Hizo seguro, Chaco. Víctor Villalba. 16 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Nacional 1-0 ante Sol de América. Recién la Academia estuvo cerca del segundo, un centro desde el sector izquierdo, llegó medio forzado y no la pudo empujar Diego Duarte casi frente al portero Diego Aranda, que tuvo una correcta respuesta. Creo que el partido en este segundo tiempo va a comenzar a ganar en emociones porque Sol de América se va a adelantar cada vez más y Nacional probablemente tenga espacios para el contragolpe. 16 segundo tiempo, Nacional 1, Sol de América 0 de momento aquí en el Martín Torres, Arturo. Se metía Cecilio, Putina fuera con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué puede producir Carrizo en Cerro ahora? Ya ingresaron anteriormente el propio Cecilio, Peralta y ahora Carrizo. Va a venir el tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Cerro va para su segundo gol. Tacuarí le hace frente en el este. El árbitro va a autorizar. Vendrá el disparo. Viene el tiro de esquina para Carrizo. Le pegó, tiró, se elevó. Venía un rechazo. Churina. Atención. Disparo de Iturbe. ¿Pega en quién? Y Espino lo atrapa. Si el remate de Iturbe pegó Baez. Se iba afuera. Y ahí se desvía en Baez y ahí pierde potencia, pierde velocidad el balón y aprovecha para tirarse por ese balón. Para la foto, el arquero Espínola. Fútbol paralizado. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el lado raso encontró todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá. Thompson. Y Turbe en el piso.
Para el día jueves, Sudamericana, 18 horas en Brasil, Atlético Paranaense ante Emiliano pitará al argentino Leandro Rey y en el bar el chileno Francisco Gilaber. El árbitro va para ver qué pasa, propio que los Pino en la fútbol paralizado en el este. Gran Feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Abelino Martínez. Probaste el pan Cortina etiqueta libre con pomelo, es paraguayo y sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud La opinión de Protegido. Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sebellame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. aquí. Arturo. Sí. En este momento hay cierto suspenso aquí en Trinidad porque la jugada terminó en gol e inmediatamente gol de Nacional, pero inmediatamente la jueza de línea levantó la bandera. A mí particularmente me dio la sensación que al cruzar la media cancha en el primer pase estaba adelantado el jugador de Nacional, pero aún no se reanudan las acciones. Hace el gesto de Erlis López de que le están dictando a través del VAR la situación. Repito, todavía no se reanudó, fue gol de Diego Duarte, inmediatamente Nancy Fernández levantó la bandera, así que momento de suspenso para ver si se convalida o no finalmente lo que sería el segundo de Nacional. Comienza el momento Nacional, gana 1-0 Sol. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito y todo. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La marca en el fondo, Everson de cabeza, juega para Espino, nuestro arquero. Este no se va a apurar. Está con la pelota Espino, la 1-1 en el este. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. El partido está en la 1. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La Lotadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Crack, baja o quién es. A la izquierda la pelota, sucesivo toque. Movió la pelota Ruiz y después Clark. Jugó la pelota arriba, atención con esta. Se mete sobre la izquierda Pedroso. Tocó la pelota bien, está. Pelota al fondo, pone el cuerpo Alan. La pelota sepa, Danel, Parece que Danel, el juez dice que no, tiro de portería. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, mil empeños. Le cuesta partido 0-1. Y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña Chortiví, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bedoya juvenil con golpe de cabeza dio la paridad Tajorí, hizo primer tanto del partido. Pini la monta de penal para Cerro. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad te ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Marcamos el ¡Gol de Nacional! Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¡Listo! Casi 3 minutos después se confirma el gol de Diego Duarte, la misma jugada que describíamos hace un rato largo, y ahora recién confirman a través del VAR que no hubo posición adelantada. Disparo de Alan Gómez, ataja el arquero Aranda, concede un rebote y solito la empuja en la boca del arco Diego Duarte. El gol se metió en realidad a los 18, ahora ya van 21, así que marcamos 18 del segundo tiempo, momento del ingreso de la pelota, gol de Diego Duarte y Nacional le gana 2-0 a Sol de América, Arturo. Correcto, Vito, falta Cecilio, se mandó una gran jugada Carlos. Sí, también aquella de que tapó el arquero Espino, fue un gran enganche de Cecilio. Ahí está el negocio de Cerro. Ahora, se lo querés frenar a Cecilio encimado porque cuando comienza a conducirse te va a ir. Tacuarí lo deja recibir. Cerro no lo está buscando como lo necesita en el partido. Buena maniobra por el costado izquierdo. Llegó hasta el fondo, ya se escapó de su hombre, lo tocaron de atrás. Falta tiro libre para el conjunto azulgrana. Buena acción individual del 10 de Cerro. Le pega el Somedia. Sin Light no hay partido. La clásica de 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Light no hay partido. Lacto Holanda ganó el premio Tocelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Lacto Holanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Nacional está ganando Sudamérica 2-0. Después tenemos a Diego, tenemos Lino Jorge para Guaraní Luqueño. Viene el tiro apoyo de los compañeros. Viene el tiro libre 12 Muralla. Indicaciones de Espino, esto es peligroso. Le va a pegar al Samendia. Colocó pelotazo en el aire.
La marca y afuera. ¿Eso qué dice el árbitro? ¿Que es córner o no? Sí. ¿O no? No. Va a reclamar la pelota Spínola. Córner. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a venir el disparo. Va a colocar Peralta. Atención con esta. Fabricio tiró. Se abrió mucho. Vino un rechazo como puede. Clar. Golpe de cabeza en el fondo. Buscó Rodríguez peleando el jugador Bedoya. La pelota va a la derecha. Tiene Carrillo que entró en el segundo tiempo. Amaga. La pausa al toque. Elimina Bedoya y de zurda juega el círculo grande. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de aire. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con control, con pasión, control, los Yuar. Con todo el dominio de Cerro, con Alan, manda el centro, tira el centrazo, Cerro, vino un golpe de cabeza, va, disparo al arco, gol. Cerro Porteño lo hizo Ronald de Jesús. Fuerte el disparo, así como venía. Y así Cerro Porteño llega al segundo gol en el este. Lo hizo el central de Jesús. Y Cerro Porteño desnivela el marcador. Cerro Porteño 2, Tacuara 1 de Jesús. Es que estaba de Jesús festejando el gol. Y de qué manera muy singular festeja el central de Cerro, Ronald de Jesús. Cerro 2, Alan hizo el centro. Pelota en el aire, Churín, golpe de cabeza, intervenía Báez, acompaña la acción Báez, aparece de Jesús para poner el segundo de Cerro, lo hizo de zurda y en medio del arco, es Cerro el que llega al segundo gol, Cerro gana 2-1, de Jesús lo hizo. Monumental. En esta jugada está sintetizada lo que se está viendo sobre el terreno de juego. Centro de Cerro una vez más. Desde el lateral derecho Alan Benítez. Churín, sí Churín. El 9, el del juego aéreo, baja de cabeza. Báez, el central, pone de cabeza un pase. Parecía pelota de Domínguez, anticipa muy bien de Jesús, los dos centrales metidos dentro del área del conjunto de Tacuarí, pelota en el ángulo superior, nada que hacer para Spínola, gran anticipo de Jesús y Cerro atropellando, pone el 2-1 en Ciudad del Este. Momento del gol. 22 minutos, segunda etapa. Ahora quiere ir al ataque Tacuarí, pero le cuesta, no está preparado en este partido para esto. Veamos qué va a pasar. Cerro gana 2-1. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participa del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. A ver qué hace ya, no se va a apurar, señoras, señores. Cerro gana 2-1. Para el día jueves a las 20 horas en cancha Libertad, del local va a enfrentar a Nacional de Uruguay. Pitará Wilton Sampaio de Brasil en el bar. Su compatriota Rodolfo Toski. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, que las bases de donde esté Cintia Duro. Y su seguro Chaco. Monumental. 2-1 gana Cerro, Víctor. 26 minutos del segundo tiempo, está ganando Nacional 2-0 ante Sol de América. Fue un mazazo para el danzarín el segundo tanto, todavía no reacciona. En este momento incluso Nacional se acercó 2 veces más como para tratar de sentenciar la historia. En este momento, para sacudir a su equipo, Troadio prepara 2 cambios, Santiago Salcedo y Fernando Ruiz Díaz, los que van a ingresar para tratar de revertir esto que, repito, sobre 26 del segundo tiempo está 2-0 a favor de Nacional. Espinosa con la pelota larga y a fondo entró por Cabral, va a sacar la pelota el arquero y el Cerro gana 2-1. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Caía alza media, ya en el piso, se paraliza el fútbol o no. A seguir, dice el árbitro deportivo, la victoria de Cerro 2-1. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso y más. En el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar es de 42 años construyendo contigo. Nacional le gana Sudamérica 2-0. Una mamá Gol merece premios juego por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan
generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Pues Diego, el niño Jorge y los compañeros guaraní luqueño. Gran fría oportunidades en Egeo, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pan Cortina etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerro hizo 3 cambios en el segundo tiempo. Mencionemos a los que ingresaron. Cecilio, Peralta y Carrizo. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Giacomer Automotores. Arturo. La Peña de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras, señores, el que gana Cerro 2 goles contra 1. El segundo de Jesús, el primero lo hizo Cecilio de penal. Había empatado a Bedoya para el juvenil de Tacuarí poniendo el score 1-1. El Luomo conoce la nueva colección de vestir experiencia otoño e invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra Bata mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Pero Carlos, acá está sus energías. Cerro va a cuidar por los partidos del miércoles. Sí, tiene el dominio del partido, Tacuarí no reacciona y creo que no va a reaccionar si no hay modificaciones de darle o tratar de darle un poquito de oxigenación, de gente que pueda picar, pelear un poquito más de arriba. La posesión es de Cerro. Es cierto que comenzó perdiendo 1-0 la segunda etapa y salió a buscar un poquito más Tacuarí, pero no nos olvidemos que llegan del vestuario con 15 minutos de descanso y después uno tiene que ver cuánto le dura esa energía y ya tempranamente empató con ese impecable cabezazo del chico Bedoya, pero después del 2-1 el dominador, el dueño del trámite del partido sigue siendo Cerro, que si apretara llegaría el tercero en cualquier momento, pero juega sin mucho desgaste, sin mucha dinámica el conjunto azulgrana, tratando de asegurar la entrega del balón en cada pase. Hay que ver si Ferfer entra por Churín. Yo creo que es una opción porque Churín está descoordinado a pesar de la importancia en la jugada del segundo gol, pero se ha equivocado mucho en los pases o en la recepción del partido y no tiene la movilidad que venía mostrando en los partidos anteriores. Repasando lo que dejó hoy la fecha 9 de la intermedia, Carapeguá goleó 3-0 al 3 de febrero y Recoleta sigue lo más alto del torneo, 1-0 a Encarnación. La pelota la tienen sobre izquierda, van a buscar la pelota por el medio, Acevedo la coloca sobre la izquierda para Pedroso, Pedroso dejó la pelota para Elso que entrega el balón para su arquero cuando se abre, Espinosa a la derecha. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales, Caja Mutual. Nacional gana son 2 goles contra 0. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganarlo cambia todo. Combatir calor con sorbo y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Vamos a ver los 3 cambios en Tacuarí. ¿Quiénes son? El 17 Nicolás Morínigo y el 21 es Orlando Colmán. Se va al 35 y el 11. Se va Oscar Ruiz, que no apareció, creo que se lastimado, no sé, algo pasó ahí. Hizo un arranque en el primer tiempo, al comenzar al costado pisó la pelota, después no encontró juego. Muy bien, 17-21, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa, Robilo, de las bases de Lo gana Cerro 2-1. Hizo seguro, Chaco. Cinco Villalba. 31 minutos del segundo tiempo. En Trinidad está ganando Nacional 2-0 a Sol de América. Recién la Academia lo tuvo para liquidarlo. Mano a mano Gustavo Caballero con el arquero Aranda y tiró por encima del travesaño. En este tramo de partido debo decir que está más cerca de convertir el tercero Nacional que alguna situación para el descuento de Sol de América. Ya entró Ferfer, Arturo. Sí, entró Ferfer. Churín mismo se fue al técnico a Sí, decir ya está. O Valdema. En el primer tiempo ya estaba así. Sí, señor, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ferfer por Churín. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento de Limí, acceso a casi perpetuo, socorro, Niembú. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Medel y... ¿Está tu jugador en el banco de Tacuarí? ¿Quién? Berrio, ¿cómo es? Berrio De Río. no está, no. Sí, está en el banco. ¿Está? Sí. Porque no Lo he visto yo, número 39. pero no lo vamos, no sé. Medel y Vidal fuera de la selección chilena.
no fueron convocados. Señoras, señores, 2-1 gana Cerro. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol por jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Víctor país. Villalba. Llegamos a 32 del segundo tiempo y en este momento realiza Nacional su primer cambio. Ingresa Orlando Gaona Lugo y se retiró Gustavo Caballero. También ingresó Rodrigo Arévalo. En este momento el segundo cambio que realiza Bernay. 2-0 le está ganando Nacional a Sol. Le pega Barzamello, el rebote, busca la salida. Ferrá para tocar la mitad del terreno. Viene apareciendo sobre la izquierda, corre para buscar esa pelota. El jugador de Tacuarí Pedroso, cerca Clar. Va a salir Tacuarí, Cerro gana 2-1. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. En Cola llevas tu sumiero living en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a coala.com.py. Hay falta, Carrillo le dice que se atribuye Ellerson. Señores, Cerro gana 2-1. La Ferrer se acerca a Bosque apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballero. Sigue Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Viene saliendo el equipo de Tacuar ahora. La pelota para buscarla a la derecha cuando venía metiéndose con Manta, Morénigo, pelota fuera. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Pay. Todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Si Cerro gana partido por 2 goles contra 1. Atención con esta. Se fue Rodríguez, pone la pausita. Rodríguez giró. Rodríguez cerca. Ellerson a la izquierda jugó para Pedroso. Vino Sierra y la marca. Revienta Cerro. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. La próxima fecha, Cerro frente al Luqueño. Si sos socio de Comes y Par, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Colmán cuando se iba arriba para buscar la pelota, Morénigo carga sobre la izquierda, Emerson se mete arriba con Tacuarí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH La Mirada sin más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Ferrá jugó la pelota, Domínguez, el capitán del Tacuarí, puede poner devolución para Ferrá. Y este coloca atrás recibiendo la pelota Espinosa. Jugó el balón para Ferrá, sigue adelantado Domínguez, carga el equipo del Tacuarí. Este con López brasileño. Movió el balón por bajo, tocando la pelota Morinho con más sobre la izquierda. Carga el Tacuarí. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griperías. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En Luminoteña, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminoteña, crecemos juntos. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha, la intermedia con 2 partidos. Sigamos a las 10 en Capiatá, Martín Ledesma, Tempetarí y en Villarrica, Guaireña, 12 de junio. La pelota la tiene, Alan a la derecha, su terreno saca de costado para Cerro. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. Saca de costado, algo apura Tacuarí. La pelota por bajo, viene para buscar la Clar, levantó, venía bajando por culo de la pelota, Juan Colmán, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Fer, tercero, gol. Cerro Porteño, Fer tranquilo con la calidad que tiene para definir, sin apuro por el tercero de Cerro en el este, consolida la victoria Cerro, puntero del campeonato, lo hizo Fer que entró por Churín, 3-1 para Cerro, el golpe de cabeza, la pelota larga profundidad, Ellerson llegó tarde, definió Fer, Cerro gana el 3-1 con un golpe de cabeza muy bien para Cecilio y este para Fer, así fue la cosa, Cerro gana 3-1, el tercero, Fer. Monumental. Pelota que viene desde la derecha. Fer baja de cabeza a Cecilio, de primera, gran asistencia del 10. Es de aquellos partidos que una vez hay que decirlo, la pelota al 10, ahí Cecilio una gran habilitación, Fer
con esa clase que tiene para definir, pone y liquida el pleito. 3-1 en Ciudad del Este. Cerro cada vez más cerca del campeonato. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. 37 minutos del segundo tiempo, recién después de mucho. Sol de América tuvo una situación clara, la quitó al córner Anthony Silva y ahora en el córner cabezazo de Rolando García y de vuelta Anthony Silva se luce para mantener su arco en 0. 37 segundo tiempo, Nacional le sigue ganando a Sol 2-0. Carlos dio 70-30 en este partido. Sí. Y Víctor dio 2 goles de diferencia, Víctor. Así es, 2 de diferencia. Pero tranquilo nomás, la pelota a la izquierda viene Zamendia, pica de algo afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hubiera sido 3 y jugaba de entrada todo lo que tenía que jugar. Cecilio, Simón. Cecilio y Peralta. Iba a marcar una gran diferencia. Pero está partido ante Colo-Colo y de eso maneja muy bien Danolo. Sí, pero hoy la sensación que dejó Cerro, aparecen las dudas de vuelta. ¿De qué duda? ¿Y cuál va a ser su rendimiento de aquí para adelante? Hoy no jugó bien. No jugó bien. No jugó. Es difícil cuando se te cierran, como lo he dicho. Porque contra Guaraní hizo un gran partido, es decir, jugó bien, fue dinámico, sabían lo que tenían que hacer. Pero cuando el equipo, tu rival es defensivo, cuesta, ¿verdad? Cuesta eso. Cuesta más, pero ya sabes, eso no puede ser una excusa permanente. Cerro va a tener siempre problemas cuando le esperan, porque Cerro lo que necesita es espacio para atacar. Y hoy Tacuarí le esperó y ahí se le complicó. Entonces necesita jugadores, uno que te meta pelota, como el caso de Peralta, que es el que más mete dentro del plantel de Cerro, el más capaz para hacer la tarea, y el otro que te puede desequilibrar por jugadas individuales o por talento natural de salirse del libreto con la improvisación, es Cecilio, y los dos estaban afuera. Morínigo la pelota atrás para Ferrari, viene buscando Clark, Cerro gana 3-1. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez. Probaste el pack Fortinete que te negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerro está a 2 partidos del título. A 2 partidos del título. Luqueño y después Y Nacional en el este. Sí, señor. A 2 partidos del título, Cerro. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá, todo terreno venía a Erimar y por compras de 500.000 guaraníes participan de sorteos de grandes premios. Mamá, todo terreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellera 1751. Llámenos al sitio 296060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Puede ser que esté equivocado, pero creo que es el 10º partido del Español y ganó 9 y empató solo 1 el clásico. Tremenda la campaña de Manolo. De Manolo, el español. El español. De Manolo, el español. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Quinto tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Señores, Gol de Nacional. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 39 minutos del segundo tiempo, ahora sí liquida Nacional el partido, jugada por el sector derecho de Rodrigo Arévalo. Metió el centro y me parece bastante llamativo cómo se tiró el arquero a cortar el centro, se tiró con los pies a cortar un centro y obviamente el balón le quedó servido en el rebote al mismo que metió el centro Rodrigo Arévalo, solamente la tuvo que empujar con el arquero acostado. Ahora sí, repito, liquida el partido Nacional, 39 del segundo tiempo, Rodrigo Arévalo, Nacional 3, Sol de América 0. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, de la base de estos distintos. Indica Arturo. Y su seguro, Chaco. Monumental. Cerro Triste, 1. Unicel, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petete, Aguaco, Los Víos, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar, Urizal. Desde los Piños tenemos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. No cambia lo que habíamos dicho durante el trámite del partido cuando estaba 2-1. Que Tacuarí no tuvo fuerza, no podía reaccionar, cambió a Aldo, pero no produjo un efecto para decir corre riesgo la victoria de Cerro. Y Cerro jugaba hasta sin dinámica, y jugando sin dinámica, sin intensidad, prestándose la pelota o asegurando la pelota para un desgaste menor, consiguió el tercero en esa muy buena asistencia de Cecilio para liquidar definitivamente el partido. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se va a Fernández, ¿quién ingresa? Ingresa Marcelo Paredes, casaca 6. Y Enrique Arturo. Monumental. Cerro Triste, 1-1 gol de Cruz y San Lorenzo. Partido suspendido entre Go de Cruz y San Lorenzo por incidentes y lanzamiento de proyectiles. Desde la tribuna local dice el título: Papelón absoluto. 37
y el 25 es Darío Lescano. ¿Y quién se va? Aquí vamos a estar atentos a los cambios. Ingresa Darío Lescano, lo hizo Paredes. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 50 euros locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Todavía Portillo por Iturbe. Cambio Cerro. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo, supermayorista, enterate, los aliados. Los cambios en uno y otro, Víctor, la goleada de Nacional. 42 del segundo tiempo, golea Nacional y definitivamente antes del tercero tiró todas las cartas sobre la mesa. Troadio Duarte lo metió a José Ortigosa, pero ni con eso ganó peso ofensivo. Pobre realmente hoy lo del conjunto Danzarín, y golea Nacional y sigue apretando, incluso tratando de llegar al cuarto tanto. Nos rectificamos, Luis Riveros entró por Iturbe. Luis Rivero por Iturbe. Luis Rivero por Iturbe, el Cerro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu ¿A economía. poco termina? Cerámica Itaú, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Alan para Rivero, tiró en el poste izquierdo, pero la con seguridad. Después tenemos a Diego Niño Jorge Guaraní Luqueño. En Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, 9 hectáreas acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Farta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Johnny con baterías Farta, un golazo. Este buen momento de Cerro tiene mucho que ver también con la levantada de Pires da Mota en la mitad de la cancha que pide selección. Otro que recuperó su nivel, que después del preolímpico vino confundido, no encontraba su posición en Cerro, y que en los últimos 3-4 partidos fue gravitante, con presencia como pidiendo un espacio en la selección de mayores, y me refiero a Fabricio Peralta. Darío Lescano en el piso, sí. ¿Cómo te va, Arturo? Un saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Ya estamos aquí instalados en el estadio Rogelio Liviere para lo que será el partido entre Guaraní y Sportivo Luqueño. Escuadras que están totalmente confirmadas. Guaraní forma con Gaspar Sergio, el capitán en portería, Daniel Pérez, Fernando Román, Paul Riveros y Alexis Cantero en defensa. Mediocampo, Richard Prieto, Steven Moreira, Álvaro Cuello y el sub-19 Anderson Leguizamón. En ataque, Adrián Alcaraz junto a Danilo Santa Cruz. El Chanchón forma con Alfredo Aguilar en el arco, Rodi Ferreira, José Leguizamón, Alexis Villalba y Rodrigo Alborno en defensa. Media cancha, Jorge Mendoza, Rubén Ríos y Rodrigo Rojas. Como extremos, a un lado Danilo Fernández, al otro Nicolás Maná y en delantera solo Lucas Barrios. Muy bien, ya estamos con Germán después. Diego, el Niño Jorge, el apoyo de los compañeros para el partido que van a jugar Guaraní Luqueño. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Corre el tiro de esquina para el Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez Cecilio el dribbling. Ahora se toma un tiempo para respirar después de lo que hizo. No lo pueden parar. Otro que puede ser considerado por Garnero en la selección, Carlos. Sí, con la desventaja que uno podría decir de que en esa posición Paraguay aparentemente está bien cubierto y tiene que pelearse sin esa Una posición. distinción para los. Claro, porque es un jugador creativo con pelota, pero en cambio en las otras posiciones hay escasez, tanto en la posición de Pires da Mota y en el segundo volante en la posición de Peralta, no tenemos ahí. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubi logra la base de todo este El partido lo gana 0-3-1. Eso seguro, Chaco. Cerro gana el 3-1, el árbitro va a autorizar, va a tirar Cecilio, se robó para un cuarto gol. Autoriza el árbitro del partido, viene el tiro de esquina, se fue cerrando, se mandó un golpe de cabeza, Víctor. 46 del segundo tiempo, Arturo, recién un remate de Santiago Salcedo que se le complicó un poco más de la cuenta. Anthony Silva dejó un rebote y no pudo aprovechar. Matías Castro, igual esto ya con el tercero está sentenciado, metió un par de cambios
algo defensivo Bernal como para cerrar el partido, como se dice. Igual no hay ninguna posibilidad que Sol de América reaccione en este partido. Se va a jugar hasta el minuto 50. Este compromiso golea a la Academia 3-0. 4 agregado en el este. Ya mismo Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y elegí los chorizos Chorti en los salones de ventas de la cooperativa Chorticher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Si Cerro gana 3-1. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Shell mejor por lejos. En UTI carreras de posgrado presencial y de distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.tu.py. Lo que será si Cerro le gana a Luqueño el partido en el este en la próxima fecha. Será una multitud copando Ciudad del Este. Sin la no hay partido. La clásica de 75 gramos queso y cebolla 86 gramos 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin la no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Señoras, señores, tampoco termina. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Lost You Are. Terminando el partido, la goleada nacional ante Solvito. 48 del segundo tiempo y ahora una patada de impotencia de Aragón contra Leandro Mesa. Es amonestado, incluso Mesa enojado se levanta y le reclama porque ya en realidad quedan 2 minutos y ya no hay mucho por hacer en este partido. Amonestado el argentino del Danzarín. Nos quedan 2 minutos hasta el final y Nacional sigue ganando 3-0 a Sol de América. 1:30 y termina en el este. José Coafrel lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. José Coafrel creando tendencias. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Señores, terminando el partido. Último minuto en el este. Tour con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La recaudación en el este, Gerardo. Sí, señor, 792.570.000 guaraníes por 16.414 pagantes. Repito, 792.570.000 por 16.414 pagantes. Terminando el partido, 40 segundos se cierra. Este domingo 2.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso y más. En este el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y acceso sur, teléfono 227-37 pero parece a 42 años construyendo contigo. Y va a terminar el partido. Arturo. Sí. Agregando simplemente un detalle con esta victoria de Cerro, la próxima tiene que ser en simultáneo. Ya Cerro podría ser campeón aún ganando Libertad mañana, porque puntos iguales en la próxima. Si Cerro gana y Libertad pierde, Cerro ya es campeón. Muy bien, terminado el partido. Después tendremos a Francisco López en la conferencia de prensa final. Terminó el partido. Cerro ganó 3-1 a Tacuarí final. Terminó el partido, la victoria de Cerro ante Tacuarí. El festejo en el este. Cerro 3, Tacuarí 1. Y Cerro, dependiendo de Cerro, 2 partidos gana y es campeón. Cualquiera fuese nosotros los resultados, Cerro depende de Cerro. La opinión de Carlos en una presentación. Terminó tu partido, Víctor. Todavía no, quedan segundos. Ahora sí, pitazo final, justito. Nacional le ganó 3-0 a Sol. Goles de Leandro Mesa a los 19 del primer tiempo, Diego Duarte 18 del segundo tiempo y Rodrigo Arévalo 39 de la complementaria. Nacional 3, Sol de América 0. Más adelante confirmamos la recaudación vía coordinación. Muy bien, la recaudación en el este, repetimos, Gerardo. 792.570.000 guaraníes por 16.414 pagantes. Muy bien, la opinión de Carlos ya dije, ¿verdad? Es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro había dejado la sensación sumamente positiva frente a Guaraní. Hoy tenía que confirmar todo aquello y le costó más de lo que uno podía prever. Pero al final, a esta altura del campeonato y ya en la recta final, lo importante es ganar. Encontró dificultades, corrió riesgo Manolo al alinear o al darle descanso a sus figuras clave, sobre todo de mitad de cancha para adelante, y me refiero a Peralta y a Cecilio Domínguez. Cerro lo extrañó. Uno,
porque el que puede inventar, el que te puede generar jugadas distintas, el que te puede improvisar y el que te puede dar fantasía, que hoy es tan necesario, sobre todo cuando sabes que el equipo rival te va a esperar con 2 líneas de 4 en la parte de atrás. A Cerro le faltó ideas en ese primer tiempo, pero fue el dominador hasta los 30 minutos de esa etapa. Después salió un poquito Tacuarí, se equivocó y vino el 1-0. Cuando era difícil imaginar que el conjunto local, en este caso Tacuarí, iba a encontrar la manera de inquietar a Jan, que se va del partido sin haber atajado una sola pelota importante, porque Tacuarí generó poco, porque la vez que llegó, la primera vez con claridad, el cabezazo de este chico Bedoya, girando muy bien el tronco superior, puso el 1-1. Cerro tenía que volver a empezar. Cecilio ha sido fundamental en ese aspecto, pero sobre todo Peralta, en el trabajo de la mitad de la cancha y de recuperación, y para darle a Cerro una dinámica un poquito superior o más de lo que necesitaba. Le costaba generar, pero era el dueño. Comenzó a batallar, es decir, a levantar la pelota como recurso ofensivo para tratar de llegar hasta Espínola y generar situaciones. E imagínense que en una de esas jugadas están los 3 grandotes de Cerro en el área de Tacuarí y participan. De Jesús para anticipar, Báez para la asistencia y Churín para bajar. No importaba cómo hacer el gol, es recta final, había que ganar de cualquier manera. Cerro llega al segundo. Después se va Churín, entra Ferfer, y Ferfer, un gran definidor, juega, intenta una pared con Cecilio Domínguez, gran asistencia del 10 de Cerro, para dejarlo cara a cara al gol, magnífica la definición y lo liquida. Pudo seguir buscando más, pero cuidó la pelota, se defendió con ella, ya no aceleró, trató de darle sobre todo precisión al pase, y Tacuarí impotente, se encaminaba a una victoria que lo deja cerca del título y a 2 partidos. Depende exclusivamente de lo que haga frente a Luqueño y frente a Nacional, también en Ciudad del Este. El 3-1 ya estaba liquidado. Tacuarí intentaba salir, pero no sabía cómo, y Cerro se prestaba la pelota para tratar de dosificar energía, pensando en Colo-Colo, pero sobre todo pensando en la final. Cerro corrió riesgo, decisión de Manolo. Jugó o se la jugó para darle un poquito de descanso a Cecilio, que al final entró bien, pero a los 10-15 minutos como si sintió el trajín. De cualquier manera, el 10 azulgrana fue importante. Cerro ganó 3-1 y es lo que importa. Los errores, la estrategia, la alineación queda en segundo plano. A esta altura, lo que va a quedar en la historia es quién termina ganando el campeonato. El penal, bien cobrado, nada que discutir. No como aquellos penales sin la contundencia y sobre todo que dejan duda para la polémica. Aquí se equivocó la gente de Tacuarí, Espínola y también el brasileño, que no le dio respaldo al arquero, aprovechó Iturbe, lo tocaron y no hay nada que discutir. Piri sigue en ascenso. Lo mismo podemos decir de Peralta, que son jugadores fundamentales del funcionamiento de este Cerro de Manolo. 3-1, Cerro acaricia el título, pero esos momentos emotivos del partido, Arturo lo relató y lo vivió de la siguiente manera. Tomado la cintura Piris Damonte, indicaciones del árbitro. Romero va a colocar Piris Damonte un disparo, atención, atento, Espínola quiere salvar su error, si es que ataca. Está para darle Piris Damonte, Robert Piris Damonte tira, autoriza al árbitro, tiró, gol. Cerro Porteño al poste izquierdo del portero Espínola. Lo hizo Piris Damonte, inaugura de Cerro en Ciudad del Este. Lo hizo Robert Piris Damonte. Tranquilo, bien definido al poste izquierdo, me dijeron así tiró. Y Cerro Porteño pasa a ganar el partido 1-0. Lo hizo Piris Damonte a puño cerrado. Festeja con una parcialidad azulgrana en el este. Piris Damonte, botín derecho y al fondo. Cerro gana 1-0. Piris Damonte lo hizo. Todo el dominio de Cerro con Alan, manda al centro, tira el centrazo, Cerro, vino un golpe de cabeza, disparo al arco, gol.
y Cerro Porteño llega al segundo gol en el este. Lo hizo el central de Jesús y Cerro Porteño desnivela el marcador. Cerro Porteño 2, Tacuara 1 de Jesús. Es que estaba de Jesús festejando el gol y de qué manera muy singular festeja el central de Cerro, no el de Jesús. Cerro 2, Alan hizo el centro, pelota en el aire, Churín, golpe de cabeza, intervenía Báez, acompaña la acción Báez, aparece de Jesús, Cerro gana 2-1, de Jesús lo hizo. Fer, tercero, gol. Cerro Porteño, Fer tranquilo con la calidad que tiene para definir, sin apuro pone el tercero de Cerro en el este, consolida la victoria Cerro, puntero del campeonato, lo hizo Fer que entró por Churín, 3-1 para Cerro, el golpe de cabeza, la pelota larga profundidad, eso llegó tarde, definió Fer, Cerro gana el 3-1 con un golpe de cabeza muy bien para Cecilio y este para Fer, así fue la cosa, Cerro gana 3-1, el tercero, Fer. Fútbol a lo grande. Así Cerro cimentó su victoria. No fue fácil, es verdad, a pesar del 3-1 y que no tuvo quebrantos ya en la segunda etapa, después del segundo, el marcado por De Jesús. Pero le faltó ideas para atacar y eso pasa mucho por la ausencia de jugadores capitales. Por eso es muy complicado, es muy complejo, es muy difícil esas modificaciones o esos cambios a esta altura. Es entendible y no puede ser una crítica porque desconocemos cuál es la recuperación y cuál es el momento físico de esos futbolistas. Pero repito, Cerro sintió, y no fue esa imagen que uno esperaba, de asumir, tuvo el protagonismo. Pero no nos engañemos con eso. Una cosa es tener la pelota en tu poder y otra cosa es saber qué hacer con ella. Dependía de este jugador encarador que está sintiendo el trajín de los partidos seguidos, como es Aguayo, un Iturbe voluntarioso, pero que necesita espacio para desarrollar esa potencia que tiene, que cuando se le achican esos espacios sufre, porque no es un gran gambeteador en espacios reducidos, y un Churín que venía batallando cada partido en un gran esfuerzo para hacer el trabajo sucio, para obstruir la salida de los defensores rivales con la pelota dominada, para que ese balón no llegara limpio en el campo de Cerro, y que en el último partido, por el planteamiento de Guaraní, había hecho un trabajo ofensivo de picar detrás de los costados, desgastándose. Hoy sintió también ese trajín y tal vez junto a Aguayo sean los jugadores que mostraron mayor descoordinación y eso es señal evidente que las energías no están. De cualquier manera, con las modificaciones no es que Cerro hizo un partido una gran mejoría, pero es otra cosa, te da confianza, el futbolista se siente más seguro, esa dependencia que a veces hay que tener de un jugador generalmente se vuelve positivo si el compañero sabe que en cualquier momento puede surgir una genialidad, como aquella pelota recuperada por Iturbe que encaró y a los tropezones habilitó a Churín, que inteligentemente dejó pasar y ahí agarró o tuvo Cecilio para un enganche que pasó de largo el defensa de Tacuarí y en la mejor atajada de Espínola en el achique para evitar el 2-1 porque en ese momento el partido estaba 1-0. Es cierto que no terminó en gol, pero también ese tipo de situaciones y ver que uno es capaz de crear situaciones claras te transmite confianza y significa un contagio. Y el fútbol, el contagio es fundamental. Después, el muy buen trabajo de Peralta en la mitad de la cancha, que hizo que se olvidara un poquito el trajín que tuvo Piris Lamota en la primera etapa. Peralta asumió su rol protagónico de comandar ese medio sector en la recuperación de pelota y también la intención de jugar rápido para adelante. Eso le dio a Cerro ese potencial que necesitaba. No fue un generador de un fútbol exquisito, pero sí de prestancia. Eso
ayudó bastante. Después en el 1-1, cuando parecía complejo el panorama, recurrió a Carrizo. Y Carrizo volvió a jugar lejos del área. El partido pedía a un Carrizo más cerca del área para asistir, para meter una pelota de gol, para buscarle ya sea a Iturbe, al mismo Cecilio Domínguez o a Churín. Él se fue a jugar a 40, 50 metros, no digo 70 como es normal, porque Cerro no necesitó retroceder tanto para iniciar su juego ofensivo, porque Tacuarí estaba metido atrás. Pero no asumió el rol y el papel que necesitaba Cerro de él, y que supongo Manolo cree que tiene Carrizo. El que sí asumió ese papel fue Peralta, acompañado por un fortísimo trabajo de Piris Lamota en la mitad de la cancha para sostener y recuperar ese partido, con el despliegue de Alan Benítez. Y miren que no soy muy partidario del juego de Alan, y siempre digo y lo mantengo, de que si uno quiere complicarle a Cerro en la salida, dejen que salga por Alan, porque uno tiene que elegir qué jugador rival tiene que manejar la pelota en la salida. Y para eso es dejarle, y así de simple es el fútbol a veces, dejarlo libre a ese futbolista, porque el compañero, ¿a quién le va a pasar la pelota? Le va a pasar al que está libre, no al que está marcado. Y entonces ahí podría tener algunos de los aspectos de la estrategia que le pueden complicar. Pero hoy Alan ha sido importante porque está atravesando una buena fase en lo físico, apareció siempre en ataque, mostrándose y recibiendo y tratando de asegurar, no buscando el gran pase, no buscando la gambeta, tratando de asegurar, y hoy por hoy es más importante su trabajo que el trabajo que viene realizando Arzamendia. Cerro, repito, lo más importante era ganar el partido, seguir acercándose al título que parecía lejano hace una rueda atrás, y que hoy está al alcance de la mano. Cerro tiene que mirar lo que se viene. Partido Colo-Colo para seguir en Copa Libertadores. Factible, frente a un equipo que tiene poco gol. Cerro tiene que mirar lo que se viene. Está a su alcance. No lo puede desperdiciar. Es el gran candidato. Juega con Luqueño y juega con Nacional. Equipos que uno supone no le pueden ganar a un Cerro Porteño. Hay que jugarlo, no tengan ninguna duda. Pero Cerro está con confianza y el público lo tiene que apoyar para este cierre del primer semestre, que sería fantástico para el conjunto azulgrana si lo consiguiera. A mí, a pesar del destaque de Peralta y de algunos chispazos de la calidad indiscutible de Cecilio Domínguez, me quiero quedar con el trabajo de Piris Lamota, sobre todo en la primera etapa, y porque ha sido importante por prestancia, por recuperación, y porque cuando no aparecía el conductor trató de guiarlo a Cerro en esos momentos más complicados del partido. Destacar, sí, el trabajo de Cecilio Domínguez, el trabajo de Peralta en la mitad de la cancha, entre los tres mejores jugadores que tuvo el equipo azulgrana en el día de hoy. 3-1, nada que discutir, fue más que Tacuarí en la segunda etapa, aunque en la primera, que terminó ganando parcialmente, el resultado parecía injusto, porque Cerro no había tenido la magia que hay que tener en el fútbol, los 20 metros finales para ganarlo. Manejó el partido de la segunda etapa y terminó ganando bien para comenzar a acariciar el campeonato. Ya está. A ver, vamos a ir en instantes con los compañeros hasta el estadio Feliciano Cáceres. En instantes vamos con la conferencia de Manolo Jiménez vía Francisco López. Vamos hasta cancha de Luqueño. Diego Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gerardo? Un saludo para vos. Estamos acá en el Rogelio Silvino Oliviera para este partido entre Guaraní, que juega de local frente a Sportivo Luqueño, con mucho frío realmente. De a poco va llegando el hincha del Sportivo Luqueño. En la tribuna sector visitante estamos viendo también los hinchas de Guaraní. Ya estamos con Jorge, estamos con Germán Tilder a la espera de la conferencia de prensa de Manolo, el técnico de Cerro, que ganó 3-1, Cerro está cerca del título, a la espera de lo que pueda hacer mañana el equipo repollero, pero Cerro depende de sí mismo para ser campeón del campeonato. Apertura a nuestro fútbol. Están los árbitros también trabajando la parte física, ya están los jugadores de Guaraní haciendo lo mismo en el campo de juego.